Capítulo 16. Albus Dumbledore esperaba en el borde de las barreras que rodeaban el gran castillo de Hogwarts. Los estudiantes se habían ido la semana anterior, dejando el castillo vacío a excepción de los profesores que preferían pasar el verano allí y los innumerables fantasmas y elfos domésticos que no podían irse. Sabía que su último año en Hogwarts había terminado. Demasiadas cosas habían empañado su liderazgo en el colegio en los últimos años. Demasiadas muertes, demasiadas dudas. Si no se retiraba respetuosamente ahora, sería expulsado vergonzosamente del colegio dentro de un año. Se había dado el verano para prepararse y comenzar la tarea de trasladar sus muchas cosas a la antigua propiedad de Dumbledore en el Valle de Godric. Minerva McGonagall ocuparía su lugar y su nuevo adjunto sería también el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, Severus Snape. Extrañaría la gran escuela, sus salones sagrados, los retratos que conocía por su nombre, los fantasmas, los secretos que nunca resolvería. Las amistades que había forjado a lo largo de décadas, los estudiantes que dieron vida a la antigua escuela, viéndolos crecer, formando sus propias amistades y vínculos. Pero era hora de que un anciano encontrara la paz que aún le quedaba disponible. Director de escuela. Albus dejó de mirar hacia la magnífica altura de la torre de astronomía. Severus se acercó, envuelto en su característico negro, con sus ojos oscuros tan inexpresivos como siempre. Albus sostuvo esa mirada y dejó su mente abierta, impulsando el destino con un juego de habilidad mental que solo un maestro de la legilimensidad podía hacer con otro. El severo mago hizo una mueca en respuesta. Supongo que nos mojaremos. Había buscado en el antiguo orfanato, había visitado lugares de la infancia de Tom Riddle, había estudiado detenidamente entrevistas y recuerdos antiguos, había profundizado en la mente de un niño sociópata en ciernes. Incontables horas en su pensadero, examinando la más mínima referencia a cualquier lugar u objeto que pudiera considerarse sagrado, tienen mayor importancia que cualquier otra. Y finalmente, encontró algo. Unas sencillas vacaciones en el orfanato. Un viaje al mar, donde ocurriría un incidente particular entre el joven Tom Riddle y dos niños muggles que los marcaría a ambos de por vida. La señora Cole, la directora del orfanato, le había dicho que los niños nunca volvieron a ser los mismos después de ese viaje. Tranquilos en lugar de extrovertidos, mortalmente asustados de Riddle, nunca hablaban de lo que sucedió allí y sus acciones contaban una historia horrible para ellos. Dumbledore, al regresar a la playa, había visto la cueva y sentido el poder que emanaba de ella. Y no sabía cómo llegar a ella excepto a través de la magia, sus altos acantilados y sus fuertes olas hacían peligroso incluso un viaje en bote. Solo podía adivinar lo que Riddle había hecho allí. Una aparición, tal vez, si el niño era tan poderoso entonces como en sus días en Hogwarts. Llevar a dos niños con él, solo en una cueva, eso solo los habría asustado casi hasta la muerte. Pero Riddle no se habría contentado simplemente con asustarlos. Albus sospechaba que era el lugar de su primera tortura humana. Y por lo tanto, un lugar de gran recuerdo e importancia, donde tal vez un señor oscuro podría esconder un pedazo de su alma. Aquí. Severus se burló, la luz de su varita se derramó frente a ellos, iluminando la entrada rocosa. No veo ninguna protección en su lugar. Busca trampas. Albus sabía que no debía venir solo, así que trajo consigo a alguien que conocía el estilo personal de Tom y tenía afinidad por la magia oscura. Estoy seguro de que está aquí. Podía sentir el mal en su interior, como una araña que espera quieta y pacientemente a que la polilla revolotee más cerca, hasta que es demasiado tarde. Albus levantó su propia varita y comenzó a caminar hacia la oscuridad. Severus reconoció primero la maldición en la pequeña entrada de la cueva. Albus solo un segundo después. Era simple. Una obra de magia probablemente construida solo semanas después de la graduación de Riddle, antes de que aprendiera las artes más finas de la magia oscura. Con un cuchillo conjurado, Albus se cortó la palma de la mano y esparció su propia sangre por la puerta. Y con el pago se les abrió la entrada. Dentro, esperaba un gran lago negro, la caverna resonaba con gotas de agua que caían desde las profundidades para caer al agua de abajo. Quieta, silenciosa, la telaraña. Inferius, susurró Severus, mirando hacia el lago. Reconozco su hedor. Quería desesperadamente mantener a la gente alejada de esa isla. La isla en cuestión, una pequeña franja de roca, brillaba levemente con una luz mágica verde proveniente de alguna cuenca en su centro. El Horrocrux estaría allí, protegido. Albus arqueó una ceja. Y, sin embargo, no veo ninguna protección que nos impida cruzar simplemente levitando, aunque sí hay protecciones antiaparición y transfiguración.
Sospechaba que nadie verdaderamente poderoso descubriría este escondite. Severus frunció el ceño y levantó su varita una vez más. En cualquier caso, nos mantendremos muy por encima del agua. No necesitaban hablar más de ello. Juntos, comenzaron a levitar hacia el otro lado, acercándose a la pequeña isla desde lo alto de la oscura cueva. Debajo del agua, la piel pálida brillaba de vez en cuando en la suave fosforescencia del agua. Dentro de la cuenca, Albus vio el relicario de Slytherin, su superficie plateada brillando bajo el agua verde. Severus miró la sustancia verde con un anhelo sorprendido. La bebida de la desesperación. Lamento un poco que nunca me hayan ordenado prepararla. El Señor Oscuro la inventó para usarla en la tortura. Nunca descubrí cómo se preparaba. Albus frunció el ceño. ¿Hay alguna manera de disiparlo? La varita de Severus estaba encendida, pero después de unos pocos hechizos sin palabras, la bajó. Como sospechaba, no. Solo se puede eliminar con la carne de un ser vivo y, con la cantidad, eso significaría que uno de nosotros tendría que beberlo. El ex mortífago parecía más pálido de lo normal en la penumbra. Y no se llamaba desesperación por nada. Primero el dolor. Luego debilita la mente, trayendo recuerdos dolorosos relacionados con la desesperación y la culpa, antes de provocar una sed inmensa que uno haría cualquier cosa, diría cualquier cosa, para saciar. Hizo que el interrogatorio fuera más fácil, aunque menos estimulante. Para los demás. El último fragmento lo dijo con una mirada de reojo al director, con una expresión de disculpa en su mirada, mientras continuaba. Y teniendo en cuenta a los inferí en el agua, una última trampa. Si las protecciones de transfiguración impiden conjurar agua, cualquiera que consiga beberla perturbará el agua que nos rodea en un gesto de desesperación. Dumbledore miró la poción esmeralda. Entonces, si la bebiera, lo harías. Severus parpadeó y luego frunció el ceño. Por supuesto que no. Eso arruinaría lo que probablemente sea la última muestra conocida de la poción. El mago se cruzó de brazos. La cual me gustaría estudiar en mi propio laboratorio. Una poción que no se puede disipar ni transfigurar es una anomalía que no se ve en ninguna otra poción. Un misterio que he intentado recrear cientos de veces. El Slytherin se giró para mirar el pedestal elevado, observando la palangana que estaba encima con los ojos entrecerrados. Entonces sus labios se curvaron en una sonrisa oscura. Simplemente cortaremos la cuenca y nos llevaremos todo el artefacto con nosotros fuera de esta maldita cueva. Puedo estudiarlo en Hogwarts y trabajar para sacar ese objeto que estás buscando. Albus hizo una pausa por un momento. Luego apoyó una mano arrugada sobre el hombro de su profesor. Por eso, muchacho, es necesario tener un Slytherin en tu equipo. Fueron necesarias 3 horas de pruebas antes de que Severus Snape hiciera un agujero en la palangana de piedra original, drenando la poción del cuenco a una palangana idéntica debajo. El relicario, una vez confirmado libre de maldiciones, fue entregado al director, quien lo sostuvo en sus manos y comenzó a fruncir el ceño severamente. Y sin salir del laboratorio de pociones como había planeado, abrió el relicario con creciente sospecha y vio que dentro había un papel doblado. Es una réplica, dijo con sencillez, dejando caer la joya de metal sobre la piedra con una expresión que pocos habían visto en su rostro. Abrió el papel y leyó en voz alta lo que estaba escrito en su interior. Una nota para el Señor Oscuro, de alguien desconocido que había descubierto el Horrocrux y planeaba destruirlo. Alguien que había sospechado que morirían en el intento o poco después, y sabía exactamente por qué estaban arriesgando sus vidas. Algo que hiciera que el Señor Oscuro volviera a ser mortal. Regulus Black, suspiró Severus, acercándose un paso más. Cuando vio la escritura, cerró lentamente los ojos y sacudió la cabeza. El chico tonto. Nadie supo nunca exactamente qué le pasó. Me gustaba pensar que huyó, uno de los pocos que escaparon del Señor Oscuro mientras estaba vivo. El Slytherin se giró para fijar a Dumbledore con su mirada negra. ¿Mortal? Albus desestimó su pregunta con una mano. Estoy seguro de que exageras. El objeto era sin duda poderoso y extremadamente difícil de destruir. Dudo que, por lo que recuerdo de él cuando era estudiante, hubiera sido capaz de tal hazaña. ¿Dónde lo habría escondido si hubiera fallado? ¿En la bóveda negra? Severus Snape cruzó los brazos sobre el pecho. Su bóveda o la casa negra. A ambas no se puede entrar sin un negro. Albus miró el papel que tenía en sus manos y frunció el ceño con renuencia mientras hablaba lentamente. Supongo que es bueno que todavía quede uno entonces. Es para tu cumpleaños, murmuró Dudley y Harry entrecerró los ojos. Estaban solos en el jardín delantero.
La tía Petunia lo había convocado para una cena familiar. Una que Harry sabía muy bien que era en realidad una fiesta de cumpleaños sorpresa para él mismo. Había reconocido el mismo patrón de comportamiento 3 años antes, cuando se había celebrado una fiesta similar. Pero no estaba del todo seguro de por qué Dudley se había reunido con él en el jardín delantero, a menos que fuera para evitar que entrara todavía. No estaba seguro de por qué eso incluiría una entrega de regalos privada. Harry pasó los dedos por el objeto rectangular que tenía en la mano. No era más que un grueso bloque de sombras. Era más o menos del tamaño de una cinta, si no se equivocaba, y estaba cubierto por un envoltorio de plástico suave. ¿Por qué no me lo das dentro?, preguntó Harry y Dudley gimió. Sabía que lo sabrías. Igual que la última vez. Deberíamos haberlo comido en un restaurante. El chico se quejó y luego se movió nerviosamente, frotando agresivamente con un pie la hierba que tenía bajo sus pies y luego matándola. Su primo se acercó más y su voz se convirtió en un susurro. Es una cinta de audio. Harry le dio la vuelta al objeto. Ya le habían dado cintas de audio antes. Tenía una gran cantidad de ellas, aunque su reproductor de cintas no funcionaba en Grimmauld Place. Si quería escucharlas, tenía que salir a caminar. ¿Está bien? Harry alargó la palabra, esperando una explicación más detallada. Dudley mató más hierba y luego dejó escapar un suspiro. No quiero dar a entender, ya sabes, que no eres un hombre. Cuando alguien decía algo de esa naturaleza, normalmente significaba que estaba a punto de refutarlo en la siguiente frase. Harry entrecerró los ojos. Pero, ahí viene. Sé que aún no lo has hecho, así que te compré un libro sobre cómo tener sexo. Mientras Harry se ponía rígido por la sorpresa, Dudley continuó rápidamente con solo una respiración profunda para refrescar sus pulmones. Tienes que complacer a las mujeres. Déjame decirte que esa parte no sale naturalmente. Pierce nos dio, bueno, a mí, un libro con imágenes y cosas, pero no podía transmitirte eso exactamente, ¿verdad? Y por la forma en que tú y Hermione bailan uno alrededor del otro, puedo decir, Pierce puede decir, todos pueden decir que no lo han hecho. Su primo terminó con un pisotón moralista del pie que mataba la hierba. Harry se tambaleó sobre sus pies, el bastón que sostenía en su mano amenazaba con caerse de su agarre flojo. Miró boquiabierto a Dudley. ¿Cómo pudiste encontrar algo así en audio? La luz de Dudley se alzó como si se encogiera de hombros. Oh, Dios, tienen de todo en esas tiendas de sexo. Harry negó con la cabeza rápidamente, preguntándose si estaba escuchando cosas. No puedes entrar en un sex shop. No tienes la edad suficiente. Dudley resopló. Harry, eres el único chico que conozco al que le importan un bledo las reglas cuando se trata de entrar en una tienda como esa. Yo he estado entrando a escondidas desde que tenía 14 años. En ese momento, Harry recordó el verdadero tema de esta conversación, no la actividad criminal nada sorprendente de su primo. Había tenido la típica conversación junto con Dudley de tío Vernon hacía años, y un momento extremadamente embarazoso con tía Petunia donde su tía había insistido en que ambos fueran inteligentes y protegidos a diferencia del hijo de 16 años de la señora Gilligan que dejó embarazada a su novia, lo que la avergonzaría tanto que no podría mostrar su rostro en público. Sabía dónde y en qué circunstancias se colocaba cada cosa. No era idiota y había estudiado anatomía humana mucho más que su primo. Harry resopló con altivez mientras hablaba. ¿Crees que necesito una guía para eso? Dudley se echó a reír, pero luego la interrumpió con un sonido chirriante. Obviamente, estaba tratando de preservar algo del orgullo de Harry. Pero no mucho. Ni siquiera lo dirás. Sexo, sexo, sexo. Harry sintió que se le calentaba el rostro. Se había perdido muchas de las conversaciones en las que la mayoría de los chicos de su edad eran expertos. Nunca le habían interesado de verdad las formas físicas de las mujeres, y hablar del color de sus almas solo hacía que Dudley se sintiera incómodo. Cuando su primo empezó a hablar menos de apariencias y más de actos, Harry estaba demasiado ocupado con sus propios proyectos como para perder mucho tiempo escuchándolo. Ahora se arrepentía de eso. Harry respondió con un silbido ante la burla. Cállate, antes de que alguien te escuche. Su primo le dio un puñetazo en el hombro, lo que le hizo perder el equilibrio, y en el mismo instante levantó otra mano para estabilizarlo. Dudley nunca conoció su propia fuerza, pero era relativamente bueno a la hora de mitigar el daño. Escucha, Harry. No sé por qué estás esperando, pero cuando finalmente llegue el momento, debes saber lo que estás haciendo. Créeme, he escuchado historias.
Jessica rompió con su novio porque no podía durar más de 15 segundos, y las chicas tardan mucho en cambiar de opinión, si entiendes lo que quiero decir. Vas a querer causar una buena impresión. Harry no estaba seguro de poder calentarse más. Sentía como si su rostro estuviera en llamas. Otro vistazo rápido alrededor al menos garantizó que estaban solos. Si todavía lo seguían los guardias aurores, habría colocado una barrera silenciadora por pura autoconservación. Harry intentó no ahogarse mientras respondía. Está bien. De acuerdo. Gracias. Diría cualquier cosa para terminar esta conversación. Dudley le dio otra bofetada con una risita de buen corazón. Eso es todo, Harry. Y si tienes alguna pregunta, los chicos y yo podemos darte algunos consejos, no hace falta. Quiero decir, si lo hago, ya sé a dónde ir. No a Dudley ni a sus amigos fanfarrones, eso seguro. Gracias, por la cinta. Mientras seguía a su prima al interior, metiendo el regalo en su bolsillo, Harry intentó regular su respiración. Cuando vio el característico color de Hermione, redobló sus esfuerzos y su sonrisa se volvió un poco temblorosa. Una nueva preocupación, una que en realidad no había contemplado, lo acosaba ahora. ¿Hermione estaría feliz con él? ¿Sabría ella qué hacer? ¿Había leído un libro de sexo? Se sintió nervioso durante toda la fiesta. Sus palmas sudaban. Seguramente Hermione lo entendería si él no duraba. Era una tontería romper por algo así. Y ella parecía disfrutar besándolo. Y tocándolo también, de hecho. Aún así, Dudley había salido con muchas más chicas y, aparentemente, había llegado mucho más lejos con ellas que Harry. Esa noche, cuando los Granger lo dejaron en Grimmauld Place, entró y cogió su reproductor de cintas. Tras darle una rápida explicación a Creature sobre una caminata para tomar un poco de aire fresco, salió y se puso los auriculares mientras permanecía de pie en los escalones, dudando solo brevemente antes de hacer clic en el botón para reproducir. Resultó ser una caminata muy larga y extremadamente incómoda. A Creature no le importaba tanto que el amo no hubiera logrado convertirlo en un elfo más joven. Estaba muy orgulloso de sus arrugas. Su tío abuelo Picler siempre se había jactado de que un elfo doméstico no era verdaderamente experimentado hasta que tenía al menos 4 manchas de la edad y 7 vetas de piel flácida. Creature estaba un poco triste porque la cabeza del tío Picler ya no estaba en la pared del pasillo para recordarle ese hecho cuando le dolían las articulaciones. Pero Creature era un buen elfo. Y el maestro había aligerado parte de su carga de trabajo, insistiendo en cerrar algunas de las habitaciones sin uso antes de que pudieran reclutar a un nuevo elfo. No estaba seguro de cómo se sentía al respecto. Entrenar a un elfo nuevo que no era de su sangre era algo completamente diferente que criar a un cachorro propio según los rígidos estándares de protocolo de su familia. ¿Y si era un elfo el que intentaba apropiarse de su autoridad? ¿Qué pasaría si el elfo fuera mujer? Creature se estremeció ante la sola idea. Las criaturas molestas siempre insistían en ser el jefe de cualquier elfo masculino con el que se cruzaran, y gobernaban la casa por encima de elfos más capaces y mayores que merecían distinción. Creature debía insistir en que el elfo fuera masculino si la casa debía tener otro elfo doméstico. Creature colocó un plato de desayuno frente al maestro, retrocediendo mientras el joven miraba a lo lejos, con su mirada verde desenfocada por algún pensamiento. Sin mirar hacia abajo, el maestro tomó con precisión el tenedor de plata esterlina, el tipo que Creature había aprendido que el maestro usaba mejor que el acero o la madera. El plato también era de plata, el elegante juego de comedor que la ex-ama solo se dignaba a sacar para las fiestas de sangre pura. Creature no se molestó en contarle al maestro esos detalles. Lo mejor para lo mejor, como decía su tío Picler. Era responsabilidad de un elfo doméstico conocer a cada maestro y ama sin preocuparlos demasiado con detalles y preguntas. Y a través de ensayo y error y mucha observación, Creature había aprendido las preferencias del maestro Potter, mucho mejor que el hombre mismo, si Creature lo decía. Creature sabía cuándo prefería el amo comer y cuándo prefería quedarse en la cama. Creature sabía que era más probable que el amo comiera verduras demasiado cocidas que frescas y que cualquier carne debía estar casi negra o simplemente la movería por el plato con una mueca. Creature sabía cuándo lavar y cuándo quitar el polvo, cuándo caminar con cuidado junto al laboratorio del amo o cuándo pisar fuerte para anunciar su presencia. Creature sabía que no debía mover los muebles ni un centímetro, y sabía que al maestro le encantaba mirar el fuego en el hogar cada vez que se le ocurría algo. Creature se consideraba un experto en todo lo relacionado con el maestro Potter. De modo que sabía que el maestro estaba molesto por algo.
Y no era la investigación normal en la que el hombre dedicaba su tiempo, pues no caminaba de un lado a otro por su oficina ni pasaba las páginas con palabras que leían en voz alta. En cambio, fruncía el ceño y permanecía quieto, como estaba haciendo ahora en la mesa de la cocina, silencioso como las estatuas de mármol almacenadas en el piso de arriba. Como había estado haciendo de vez en cuando durante la última semana, antes de salir por largos intervalos a supuestos paseos. Y Creacher sabía que pedir una explicación sería inútil, así que hizo lo que había aprendido en los últimos años. Le preguntó a la señorita Hermione si un elfo doméstico podría ser de utilidad y cómo. Hermione no era precisamente una observadora. No se le había escapado que Harry había estado muy ocupado últimamente, cuando ni siquiera había comenzado el curso escolar. Cuando Creacher apareció en su dormitorio, ni siquiera se sorprendió. Consideraba a la vieja criatura como su informante, de algún modo. Eran aliados en un objetivo en el que ambos creían firmemente: mantener feliz a Harry. La última vez que Harry se había comportado de forma extraña, había sido por una investigación dudosa. Esperaba que esto no fuera más de lo mismo. Solo podía pensar en unas pocas direcciones para llevar sus estudios más allá de lo que ya habían hecho, y todas eran desagradables. La mera idea de la verdadera nigromancia la hacía estremecer. Pero mientras que la recreación de la vida la hacía pensar en el monstruo de Frankenstein, de alguna manera la idea de una verdadera creación a partir de nada más que aire era peor. Su abuela por parte de padre había sido católica. La mujer mayor habría temblado ante la mera idea de que la humanidad tuviera tal poder. Pero, por otra parte, Ethan Speed no daba demasiado miedo y todavía estaba muy vivo, incluso a pesar de su edad, si el pelaje grisáceo que le rodeaba el hocico era una pista. Entonces Hermione reunió coraje, calmó sus nervios ante posibles momias, rituales de sangre o fantasmas que habitaban en cadáveres acelerados y se preparó para hacer lo que cualquier buena novia hace. Ahora descubrirá qué idea tonta se le había metido en la cabeza a su novio y lo pondrá en su lugar. Podría haber sido mucho peor, supuso Harry después del hecho. En ese momento, sin embargo, fueron sin duda los peores minutos de su vida, cuando tuvo que balbucearle a Hermione exactamente lo que había estado escuchando antes de que la obstinada chica hiciera lo que había amenazado y se pusiera los auriculares. Preferiría haberse enfrentado a 5 fragmentos de alma más de Voldemort, al mismo tiempo, que a Hermione en ese momento. No podía ver su expresión. Tenía demasiado miedo para mirar. En cambio, se quedó allí, con las manos flácidas a los costados, en la acera vacía a 2 cuadras de Grimmauld Place, donde Hermione se había topado con él. Estaba casi seguro de que Creacher lo había delatado. Si era así, el pequeño monstruo estaba recibiendo una reprimenda severa por mantener en privado los asuntos privados. ¿Estás escuchando, qué? Su voz sonaba incrédula. Harry miró con el ceño fruncido sus botas naranjas, sintiendo como si sus orejas estuvieran a punto de quemarle el cráneo, seguidas de cerca por la piel de su rostro. Se cruzó de brazos y se dijo a sí mismo que no era un gesto de inseguridad. Simplemente no sabía qué más hacer con las manos aparte de tirar del hilo suelto de su camisa. Es un libro de instrucciones, acabo de decir. Ella emitió un sonido ahogado. Sí, pero, ¿un instructivo de qué? Harry apretó los dientes. ¿Por qué me vas a hacer decirlo otra vez? Sus palabras furiosas iban dirigidas a sus zapatos. La piel de dragón era inmune a ellos. Hermione pareció tomar aire y tratar de hablar al mismo tiempo, con un sonido inarticulado que se le escapó. Soltó un suspiro rápido, luego otro, y no hizo falta un tercero para que él se diera cuenta de que estaba tratando de no reír. Con una mirada feroz dirigida hacia la luz que giraba, la pisoteó y comenzó a caminar de regreso a casa. Harry, espera. Lo siento, dijo ella riendo con la última palabra y él apretó los dientes, acelerando el paso. Harry, detente ahora mismo. El humor había desaparecido. Harry se detuvo, pero no se giró. Sintió sus manos un segundo antes de que su aroma lo alcanzara, el olor familiar de ella actuó como un bálsamo para su orgullo herido. Lamento haberme reído de ti. Estaba esperando algo muy diferente, y tu rostro era tan... Sus manos se presionaron contra sus costados, sus brazos lo envolvieron por detrás. Sintió su cabeza presionando entre sus omóplatos, un largo suspiro calentó su piel a través de la delgada camisa que vestía, antes de que ella continuara. Es perfectamente normal, estudiar esas cosas. Quiero decir, mis padres son un poco tradicionales en ese ámbito, pero estoy segura de que ninguno de los dos espera que yo no, es decir, que no, experimente. Contigo. Ya que somos novio y novia y. Sí. Ahora era su turno de sentirse avergonzada.
Ari se apartó para darse la vuelta en sus brazos, ignorando los colores que pasaban frente a ellos a un ritmo lento y curioso. ¿Has leído algún libro así? Con la cabeza inclinada hacia abajo y el cabello salvaje rozando su barbilla, murmuró su respuesta. Supongo. Solía sacar a escondidas novelas románticas para adultos de la biblioteca cuando mi madre no me veía. No es exactamente lo mismo, pero entiendo la esencia de las cosas. Tenía curiosidad. Ari resopló. No lo era lo suficiente como para buscar algo así, hasta que Dudley insinuó que podrías dejarme si me equivocaba. Ella se puso rígida. Ese completo idiota. Como si yo fuera tan superficial. Se echó el pelo hacia atrás y el gesto hizo que algunos mechones se le pegaran a la cara. Él los apartó a un lado mientras ella continuaba con un gruñido. Apuesto a que también te dio esa cinta. Bueno, tírala. Podemos salir adelante juntos, como lo hemos estado haciendo. No necesitamos que nadie nos diga cómo se supone que debe ser. Y conociendo a tu primo, probablemente esté llena de historias imposibles y consejos falsos. Ari se mordió el labio y reprimió una sonrisa. Me preguntaba si algunas de las cosas mencionadas eran anatómicamente posibles. Ella se rió, se inclinó hacia él y él la abrazó con más fuerza. Se sentía también tenerla allí, como si estuvieran en su propio pequeño mundo. Hasta que el mundo real irrumpió, por supuesto, en forma de un silbido de un grupo de adolescentes que pasaba por allí. Hermione lo apretó una última vez y se apartó, colocando su mano con fuerza en la de él mientras comenzaban a caminar de regreso hacia Grimmauld Place. Ella se inclinó hacia su lado y susurró lo suficientemente fuerte para que las palabras llegaran a sus oídos y no a los de quienes pasaban cerca. ¿Por qué no me dices cuáles crees que son imposibles? Estoy pensando en estudiar medicina después de graduarme. Podría ser educativo. Su voz estaba llena de humor perverso y Harry sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. Sabía que la sonrisa en su rostro era ciertamente grande y tonta, pero no podía evitarlo. Estaba bastante seguro de que estaba enamorado de ella. Cualquier cosa que sirva para educar, por supuesto, respondió Harry. Y, mirándola de reojo, continuó. Aunque un verdadero científico prueba sus hipótesis. Hermione lo miró y él vio sus dientes mientras sonreía, antes de asentir solemnemente. Por supuesto. Nunca sugeriría que saquemos conclusiones sin datos que las respalden. Cuando llegaron a los escalones, Hermione comenzó a subir delante de él. Él la detuvo con una mano, sus rostros estaban al mismo nivel, y dejó que su mirada se desvaneciera mientras su luz azul y violeta regresaba en remolinos de emoción. ¿Qué tal si empezamos por un terreno familiar? Preguntó suavemente, y sintió su sonrisa contra su mejilla antes de que sus bocas se encontraran. Fue necesario otro silbido desde la calle de atrás para recordarle que, de hecho, todavía estaban fuera de la puerta de Grimmauld Place. Cuando vio el remolino amarillo dentro de la puerta, Harry olvidó por completo por qué estaba enojado con el elfo doméstico, y solo le lanzó una mirada extremadamente feliz. Se detuvo al pie de las escaleras. Hermione respondió corriendo junto a él, bajando los escalones de dos en dos, mientras su risa resonaba desde arriba con un tono burlón. Se detuvo un minuto para pensar, tomando aire con excitación. Luego corrió tras ella, caliente por todas partes, con el corazón latiendo fuerte en sus oídos, tan fuerte que lo sentía latir en las yemas de sus dedos. Su bastón quedó olvidado en el pasillo detrás de él sin ningún reparo. Harry miró mientras corría por el pasillo del segundo piso y vio la ropa esparcida por el piso de su dormitorio en tonos verde esmeralda. Perdió el control cuando la vio en su cama, con las sábanas subidas hasta la barbilla y una sonrisa traviesa en su rostro que se desdibujaba en una luz azul y violeta estampada. Él se lanzó tras ella, la cama rebotando con su peso, emocionado cuando ella estalló en una risa renovada. Entonces sus labios se encontraron de nuevo, calor cálido y piel suave, y los colores comenzaron a fusionarse en su mente. Estaban tumbados sobre un mar enredado de verde y marrón, océanos de algodón y seda, y su propia ropa era un obstáculo del que ella tiró con una maldición antes de que un destello de un corazón de dragón naranja los hiciera desaparecer. Su varita cayó al suelo. En lo más profundo de su mente la oyó caer, al igual que la oyó sus susurros de aliento y sus respiraciones pesadas. Él sabía que se suponía que debía decir algo. En lugar de eso, le besó la nariz, luego la mejilla y luego el mentón antes de encontrar su boca nuevamente. Sus risas se mezclaron mientras las manos vagaban y cada vez más piel se encontraba con su contraparte. Su mente era un caos. No parecía poder pensar en absoluto, y mucho menos elaborar un plan coordinado. Todo el tiempo que había perdido pensando durante la última semana no era ni siquiera un recuerdo.
Ella lo rodó sobre su espalda y salpicó su pecho de besos, las manos vagaron por donde ella quería, y Harry cerró los ojos y vio todo, verde y morado y sobre todo ella, violáceo, su tono como una manta cálida que lo cubría pero mejor porque lo estaba tocando con cada parte de sí misma y no había nada entre ellos en absoluto excepto una luz tan brillante que apenas podía quedarse quieto y dejar que ella lo amara. Ella gimió y Harry no pudo soportarlo más. Extendió la mano hacia ella y sus manos encontraron su cabello, mechones de luz sedosa y enredada que se entrelazaban entre sus dedos mientras la atraía hacia abajo y los hacía rodar. Jadeó contra la piel de su cuello y se detuvo por un momento, tratando de darle sentido a todo, el olor a sudor y Hermione revolvían cada pensamiento racional en su cerebro. ¿Hechizo? Logró pronunciar la palabra con un gruñido. La voz aguda y estridente de tía Petunia arrojó suficiente agua fría sobre su líbido como para que se detuviera por unos segundos. Ella se arqueó bajo él y respondió con un gruñido impaciente. ¿Sí? Él se rió una última vez, y ella mordisqueó la piel de su cuello con dientes desafilados, convirtiendo el sonido en un gemido bajo. Entonces no hubo nada más que luz azul y violeta y piel cálida y húmeda, y Harry solo pudo decir su nombre una y otra vez mientras sus manos lo acercaban más y sus uñas se clavaban con fuerza en su espalda. Violáceo. La abrazó fuerte, con el frente de ella acurrucado contra su costado, aunque su piel ahora estaba fría y el calor de antes se estaba desvaneciendo en un desastre pegajoso e incómodo. Te amo, le susurró mientras sus manos trazaban patrones ociosos sobre su pecho. Ella no se detuvo, sus dedos giraron suavemente hacia abajo sobre su estómago y regresaron a su garganta. Yo también te amo, la voz de Hermione era un murmullo suave y contemplativo, y giró el rostro para depositar un pequeño beso en su pecho que se convirtió en un roce ocioso, mientras su cabello le hacía cosquillas en el brazo. Harry la abrazó con más fuerza, amando la sensación de tenerla en sus brazos, amando lo cómodo que se sentía con ella, para nada incómodo por lo que habían hecho, ni por lo que acababan de decir. No puedo creer que no hayamos dicho eso antes, susurró Hermione y Harry se rió. El movimiento de su pecho los sacudió a ambos. Yo tampoco. Creo que me lo he dicho una docena de veces. Hermione volvió a pasar sus uñas por su estómago, y Harry se estremeció por una razón completamente diferente. Yo también, murmuró ella, y él sintió su sonrisa contra su piel mientras se acercaba más. Necesitamos una ducha. ¿La tuya es lo suficientemente grande para dos? Hasta ese momento, Harry no había considerado la limpieza. Ahora, recordó que Hermione había admitido haber leído novelas románticas, y ambos en la ducha sonaban como el paraíso en más de un sentido y se adaptaban a mucho más de un propósito. Harry la tomó en sus brazos, ignorando sus gritos apagados, y con un poco de magia útil sin varita saltó de la cama y comenzó a trotar hacia el baño. Hermione siempre tuvo las mejores ideas. La siguiente vez que vieron a Dudley, el chico intentó levantar el pulgar de forma sutil. A él no le llamó la atención el sutil esfuerzo, pero Hermione vio el gesto sin problema. Ella entrecerró los ojos hasta que el primo grande de su novio palideció. Luego sonrió alegremente y le guiñó el ojo. No dudaba en bromear un poco cuando la situación lo requería. Y realmente, tal vez ella le deba un favor después de todo. Harry había estado, sin duda, espectacular. Neville se sorprendió cuando su abuela le dijo que el director de Hogwarts estaba en su sala de estar. Se sorprendió aún más cuando su mentor le pidió la vieja capa de invisibilidad que le había regalado en su primer año en Hogwarts un benefactor desconocido. Pero cuando supo a quién pertenecía la capa, gracias a un director muy renuente, no solo se sorprendió, se puso furioso. Me diste, se golpeó el pecho con el puño. Una reliquia de Potter. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Gritó su abuela consternada, pero Neville apenas la escuchó debido a su furia mientras continuaba. La capa de invisibilidad del padre del hechicero ciego. ¿Sabe que la tengo? Ante ese pensamiento, Neville palideció. Los periódicos estaban llenos de informes sobre el asesinato de cientos de Inferi por parte del adolescente, sin mencionar a los mortífagos buscados restantes. Y Neville, desde el torneo, había sentido que le debía algo al chico ciego por haberle quitado la copa. Dudaba que le hubiera ido tan bien contra Voldemort y Peter Pettigrew. Y nunca había tenido la oportunidad ni el coraje de decírselo a Harry Potter. El director sacudió la cabeza gravemente y sus ojos se dirigieron hacia donde estaba sentada su abuela, con el rostro enrojecido de ira. No, hijo mío, por supuesto que no. Cuando te la di, nunca pensé que el señor Potter pudiera entrar al mundo mágico. No necesitaba la capa.
No te correspondía a ti decidir eso, espetó Neville y, para su sorpresa y vergüenza, se dio cuenta de que el respeto que siempre había tenido por el venerable mago se estaba disipando como el rocío a la luz del sol. No puedo ni siquiera pensar, tú lo sabes mejor. Espetó la señora Longbottom por encima de sus palabras vacilantes. Las reliquias son sagradas para las familias antiguas. Regalar una a alguien que no sea un pariente consanguíneo, eso no se hace. Dumbledore levantó su mano en un gesto de paz. Debía entregarle la capa al señor Potter cuando ingresara en Hogwarts o alcanzara la mayoría de edad. Su nieto no tiene la culpa del malentendido que tuve, y ahora estoy tratando de rectificar mi error. Neville se enderezó. Una parte de él quería simplemente seguir adelante y entregarle la capa al director sin más preguntas. La otra parte, la parte de Gryffindor, todavía estaba enojada. ¿Por qué no me lo dijiste durante el torneo? Podría haberlo devuelto personalmente si lo hubiera sabido. ¿Por qué ahora? Su abuela resopló en señal de acuerdo, fijando sus ojos entrecerrados en el venerable mago. El director solo parecía triste, sus ojos azules no tenían su brillo habitual. Las cosas eran complicadas, señor Longbottom. Una cosa tan pequeña no podía tener prioridad sobre los acontecimientos del torneo y mis otras obligaciones. Es suficiente con solucionar esto ahora. Había un matiz de acero en su voz. Una advertencia sutil. Neville se giró ligeramente, pero asintió una vez. Está bien. Te lo traeré. Y salió de la habitación con pasos pesados, oyendo a su abuela reprender al director detrás de él mientras subía las escaleras hacia su dormitorio. Neville recogió la capa en sus manos, sintiendo una fuerte ola de pérdida al perder la fuente de tantas aventuras nocturnas. Al menos Ron y los gemelos todavía tenían el mapa. Con la mano en el pomo de la puerta, Neville se detuvo ante ese pensamiento. El mapa del merodeador, que habían descubierto hacía casi 4 años, fue creado por James Potter, Remus Lupin y Sirius Black. Si pertenecía a alguien, era Harry Potter. ¿En qué se diferenciaba conservar el mapa de lo que había hecho Dumbledore? En aquel momento, Ron y Neville habían asumido que Potter nunca lo necesitaría, ya que no estaba en Hogwarts. Más tarde, el hecho de que fuera ciego y no supiera leer ni escribir les había impedido seguir adelante, junto con una gran sensación de pérdida por una herramienta tan valiosa en Hogwarts. Excusas, para hacerlos sentir mejor acerca de esencialmente apropiarse de la propiedad de otra persona. Neville agarró la superficie sedosa de la capa y levantó la barbilla, tomando una decisión repentina. Le escribiría a Ron para explicarle. Los gemelos ya se habían graduado y lo harían también en tan solo un año. Era hora de devolver el mapa a quien realmente pertenecía, ya fuera que el adolescente pudiera usarlo o no. Fue lo correcto. Harry estaba sentado en su escritorio, con el extraño anillo frente a él y el reloj del otro lado de la habitación marcando distraídamente los segundos a medida que pasaban. Grimmauld Place estaba en silencio. Hermione estaba de compras con su madre y su tía en Londres, algo que a Harry no le interesaba en absoluto si no tenía que ver con el callejón Diagon. La no luz del anillo brilló. O, más apropiadamente, el patrón único de la piedra brilló. Se había probado el anillo varias veces y no había encontrado nada interesante en la banda de metal en sí. Era oro simple, aunque tan puro que era casi demasiado blando para usarlo, y se doblaba y retorcía fácilmente si no fuera por los viejos y deshilachados dijes irrompibles. La piedra no tenía un origen ni una composición conocidos, era más dura que un diamante, ya que ningún diamante rayaría su superficie. Hermione dijo que era negra, pero no se reflejaba nada en sus lados lisos. Para Harry, era tanto blanco como negro. Imposible. Y casi imposible resistirse. Pasó un dedo sobre él, dándole vueltas distraídamente en la mano, dándole vueltas una y otra vez y observando cómo el patrón giraba y se caía. Hermione había dicho que le recordaba inquietantemente a Gollum de los libros de fantasía de Tolkien. Él había respondido que, de hecho, había algo precioso en encontrar un patrón que no debería existir en su mundo. Extraterrestre, no pertenecía a su lugar, no encajaba. Y sin embargo, Voldemort lo había llevado en su dedo medio derecho, como Harry ahora lo llevaba en el suyo. Y quizá lo más maravilloso de todo era que la piedra se negaba a cambiar. Era el único diseño que había encontrado que no podía rehacerse en otra forma y color. No podía convertirla en esmeralda o diamante, como tampoco podía convertirla en aire o agua o en cualquier otro elemento conocido. Los había probado uno por uno. Se negaba a ser otra cosa que una piedra blanca y negra, aunque el metal del anillo era lo suficientemente vulnerable como para cambiar. Y por más que lo intentaba, no podía recrear el patrón único a partir de ninguna otra sustancia.
Contradecía los mismos hechos que creía conocer sobre su visión y el mundo que lo rodeaba. La piedra no podía ni podía cambiarse. ¿Qué hizo entonces? ¿Cuál era su propósito? Un remolino de color amarillo lo sobresaltó brevemente de su nueva inspección de la piedra. Se la deslizó de nuevo en la mano con el ceño fruncido mientras la luz de Creature se movía en un rápido arco, revoloteando con un color azul pálido en su tono. Señor Potter, señor. Un búho. Harry miró al pequeño búho y lo que ahora vio fue un paquete cuidadosamente envuelto y atado a sus garras, con un amuleto que solo podía ser retirado por el destinatario previsto. Tráelo aquí. Creature soltó la lechuza entre un estruendo de plumas erizadas y ululatos estridentes. La dignidad del ave se sintió claramente ofendida por el trato. Aterrizó en la mesa de la biblioteca frente a él, extendiendo una pata imperiosa. De cerca, pudo ver más de los tonos dorados y rojos de los amuletos de protección. Lo que había dentro era valioso. Harry desató diligentemente los nudos y sacó el paquete, de un tono marrón claro bajo los dijes. Encima del paquete había una carta que se desenrolló lentamente, el sobre se desdobló como un origami adornado en una boca macabra, los bordes del papel como dientes afilados en una sonrisa maliciosa. La versión más educada de un aullador, una carta que hablaba con la voz de su encantador. Señor Potter, espero que esta carta le llegue bien después de los desafortunados acontecimientos de hace 2 meses. A medida que se acerca su 17º año, es hora de darle una reliquia de su padre, una que dejé bajo mi custodia antes de su muerte. Un regalo de cumpleaños de sus padres, por así decirlo, y la esperanza de que usted y yo podamos ser quizás conocidos, si no amigos, en el futuro. Es una capa de invisibilidad, y una que está hecha de manera muy superior a cualquier capa que se haya hecho antes o después. La hice mi estudio durante muchos años con el permiso de su padre, y sus misterios aún permanecen sin resolver. Atesórela y sepa que su padre y sus amigos causaron grandes problemas en los pasillos de Hogwarts con su uso. Albus Dumbledore. La capa de invisibilidad de su padre. Harry frunció el ceño cuando la carta se desplegó y revoloteó hacia la mesa, flácida, el hechizo azul que la animaba se disolvió como el agua con su propósito cumplido. Dale un premio a la lechuza. Envíale un acuse de recibo estándar, le dijo Harry distraídamente a Creature, mientras comenzaba a desatar las correas que sujetaban el grueso envoltorio marrón, hecho de piel de animal común y corriente que repelería lo peor de cualquier lluvia por la que pudiera haber pasado la lechuza. Había leído sobre las capas de invisibilidad y había visto más de una en la tienda de Madame Malkin. Por lo general, tenían un uso limitado. Algunas duraban solo unos años antes de que el pelo de su caparazón se desvaneciera y se volviera visible. Otras duraban solo unos días, y las capas normales estaban muy encantadas con hechizos desilusionadores. Pero uno que durara décadas. No era de extrañar que el director hubiera querido probarlo. Casi podía perdonar al hombre por esperar tanto tiempo para devolvérselo. Si su propio padre lo había usado en Hogwarts, dudaba mucho que el mago debiera esperar hasta que estuviera casi fuera de Hogwarts para usarlo. Harry se detuvo abruptamente cuando la luz marrón desapareció. Su respiración se entrecortó entre sus dientes. Ante él, plegada sobre sí misma, había oscuridad negra y luz blanca, conos geométricos transformándose en prismas triangulares, el patrón que no debería ser posible. Extendió la mano para cogerla, sus manos cayeron sobre la suave tela, recorriendo los dedos sobre la capa con los ojos entrecerrados, incapaz de mirar y cubrir su patrón con su propia luz verde, demasiado sorprendido por su existencia. En su dedo la piedra latía con fuerza, un ritmo que se repitió inmediatamente en la capa, 2 elementos sensibles reconociendo en el otro a un hermano. No exactamente iguales. Una parte de su mente catalogó que el anillo era más prismático y la capa más cónico. Pero ese color. Harry juntó el blanco y negro hacia sí, su largo cuerpo se deslizó por sus piernas mientras se desplegaba, su textura era como la seda, pero áspera, con algún patrón cosido que no podía ver. Magia, alimentada por algo más, una fuente propia que obraba algún tipo de magia que él no podía comprender. Se puso de pie de un salto, empujó la silla hacia atrás con un ruido agudo y se echó el dibujo sobre los hombros. Sintió que se hacía más largo por sí solo, ajustándose a su altura, y que el material adicional se acumulaba en su cuello en forma de capucha. Se lo echó por la cabeza y le cayó sobre la cara. De repente, no vio nada más que oscuridad y luz. Era como si estuviera entre las estrellas, perdido en el espacio, sin espacio a su alrededor, solo un círculo de madera verde bajo sus pies que lo mantenía unido a la realidad.
La oscuridad se extendía hasta el infinito, luces blancas crecían y se disipaban en su interior, y no podía ver dónde empezaba la luz y terminaba la oscuridad, donde una se fundía con la otra, ángulos y formas interminables lo rodeaban. Ari simplemente se quedó allí y lo inhaló, su corazón latía con fuerza, la tela tocaba su rostro, cuello, brazos, manos y pies descalzos, y aunque no tenía sentido común, sintió como si el patrón estuviera llegando más allá de su piel hacia su propia magia, presionándola en una nueva forma, reclamándola como propia. «Maestro», oyó la voz apagada de Creacher. Sus pasos vacilantes mientras caminaba por la habitación y entre los estantes. Harry no podía ver su tono amarillo, solo escuchó al elfo doméstico gruñir confundido y salir de la habitación con el suave sonido de la magia élfica. Harry comenzó a sonreír lentamente, mientras una emoción vertiginosa lo inundaba en oleadas. A Hermione le iba a encantar esto. «Quiero verlo como tú lo haces», se quejó Hermione, mirando fijamente la capa doblada en su regazo. Para ella, era de un color plateado brillante con remolinos brillantes que se desvanecían hasta volverse invisibles cuando la capa se cerraba alrededor de algo. En realidad, ella no entendía qué era lo importante de eso o de la piedra, ni por qué Harry estaba tan fascinado por ellos. Tanto que apenas había trabajado en nada más, pasando los últimos 3 días de su tiempo probando la invisibilidad de la capa y cualquier vínculo que pudiera tener con la piedra del anillo. Aunque él no se había quejado de tomarse un tiempo para pasarlo con ella, a solas. Ella sonrió ante ese pensamiento y habló. «Y yo tengo una idea», dijo, y se alegró cuando la cabeza negra de Harry se levantó de golpe, y sus ojos verdes se fijaron en ella inmediatamente, desde donde habían estado fijos en el anillo. Pensaderos. Parpadeó y volvió a parpadear. «No puedo creer que no haya pensado en eso. Normalmente se utilizan para ordenar los propios pensamientos y recuerdos, pero otros pueden verlos si no se los protege». «Exactamente», afirmó Hermione, antes de fruncir el ceño. «Aunque he leído que se ven en tercera persona, no como la persona real que creó el recuerdo. Así que existe la posibilidad de que no muestre las cosas como tú las ves». «Pero podría usar uno para verte», suspiró Harry, y ella sintió que se sonrojaba por su tono. «Y colores y formas como hacen los demás. ¿Podrías colocarme recuerdos de tablas de colores? Realmente puedo confirmar los nombres de los colores que veo como algo más que extrapolaciones y suposiciones basadas en sus tonos. Siempre me he preguntado exactamente qué tono de castaño es tu cabello». Hermione extendió la mano para tirarte un mechón de su cabello en respuesta, luego arrugó la nariz ante la reacción. «Es mucho más útil que simplemente averiguar de qué color es mi pelo, Harry. Ambos podríamos ver los recuerdos de los experimentos desde ambos puntos de vista, tal vez captar algo que el otro pasó por alto. ¿Dónde podemos conseguir uno?» Harry frunció el ceño. «Son raros, sobre todo porque son caros de crear, pero también porque muchos son destruidos cuando sus dueños mueren junto con los recuerdos que aún quedan atrapados en ellos. Es una tradición mágica que no tiene mucho sentido financiero. Y si no me equivoco, cada uno también está registrado en el ministerio. Puedo revisar mis bóvedas, si tengo suerte los Black o los Potter ya tienen uno. Si no, alguna tienda en el callejón Diagon debe saber dónde puedo comprar uno». Hermione rebotó en su asiento al pensar que sería tan fácil resolver un problema que la había atormentado durante años. Poder comprender verdaderamente lo que ve Harry. Ver las almas como esferas de luz gigantescas, todo en el mundo con un patrón y un tono. A menudo había soñado con cómo sería eso. Harry se acercó más y estiró la mano para tomar la capa entre sus brazos, acunándola como si el bulto fuera frágil. Su mirada de asombro mientras lo miraba hizo que ella deseara aún más poder entender. «Vamos mañana», soltó, y la mirada de Harry se fijó en ella. Le sonrió a su oreja izquierda con una sonrisa cariñosa, y ella se movió ligeramente con facilidad practicada para que él la mirara a los ojos. «Por favor». Él se rió y dejó la capa a un lado antes de abrazarla rápidamente. «Insisto en ello. Ojalá pudiéramos irnos ahora mismo». Ella se puso de puntillas para tocar suavemente sus labios con los suyos, antes de girarse en sus brazos y alejarse. «Bueno, mejor me voy, mi mamá llegará en cualquier momento para recogerme». Ella lo vio fruncir el ceño y se encontró sonriendo. Siempre perdía la noción del tiempo. Aunque el reloj estaba encantado de leerlo en voz alta cada hora y cuando se lo ordenaba, él nunca parecía molestarse, y nunca notaba las sombras que se movían por el suelo ni la puesta del sol a través de la ventana. Su mundo nunca fue oscuro y ella no podía esperar a verlo con sus propios ojos.
Harry caminó a través de la masa de luces de protección hacia el caldero chorreante, con la capa de invisibilidad sujeta alrededor de sus hombros debajo de su habitual túnica mágica marrón. Hermione pensó que era extraño que insistiera en traerlo. Pero aunque sentía que el anillo pertenecía a su dedo, sentía que la capa de su padre debía estar alrededor de su cuello. No lo hacía invisible cuando se usaba de esa manera. Después de la prueba, la invisibilidad solo se activaba cuando cubría al menos el 75% de su cuerpo, más de las 3/4 partes de su forma física. Pero cuando se miró a sí mismo, vio la luz oscura de su patrón y se sintió extrañamente a gusto, como si el potencial de escapar hacia su patrón único fuera mejor que cualquier protección dorada o runa defensiva. Y cuando había probado con vacilación su vulnerabilidad a las maldiciones que pudieran dañar o rasgar la tela, había descubierto que era realmente tan fuerte como cualquier barrera mágica. Su diseño, al igual que la piedra, no podía ser manchado, perforado, cambiado o destruido. Ese solo hecho fue suficiente para llevarlo en la espalda. «Te están mirando fijamente», murmuró Hermione a su lado mientras cruzaban la habitación. El ruido habitual del pub se había desvanecido al pasar, sin utensilios que rozaran los platos, sin charlas ociosas. Escuchó el sonido de una cámara mágica y se preguntó si Hermione parpadeó ante el flash. «Lo sé», murmuró en respuesta, moviendo apenas los labios mientras seguía avanzando a grandes zancadas, sin detenerse al oír susurros a su alrededor, su nombre, su nuevo título, su supuesto poder mágico. Rumores y hechos espolvoreados generosamente juntos como sal y pimienta en un plato. Ignóralos. «Lo estoy intentando», siseó Hermione, y él la oyó soltar un suspiro de alivio cuando salieron a la entrada del callejón y disfrutaron de su privacidad temporal. «Tal vez deberías ponerte esa capa después de todo y pasar a Gringotts sin que nadie te reconozca». Harry se limitó a negar con la cabeza. Ese pensamiento ya había venido y se había ido. «No puedo, no más de lo que puedo usar un hechizo sobre mi rostro. Estaré tan ciego como lo estoy con un hechizo de cabeza esférica, viendo solo la magia dentro de él». Ella se movió, moviendo distraídamente su varita de una mano a la otra mientras pensaba. «Podríamos cambiarte el pelo o podrías ponerte una tela sobre los ojos como la primera vez que viniste con tu tía». Harry hizo una mueca al recordarlo. Eso fue antes de que la gente buscara a un mago ciego entre ellos. «Cualquier cosa sobre mis ojos y se darían cuenta, tanto como notarían las cicatrices en mi cara incluso si mi cabello fuera de un color diferente. También tendría que deshacerme de mi personal, algo que el periódico ya ha cubierto en detalle. Soy el único responsable del aumento del 20% en las ventas de personal en Ollivanders en el último año». El color se movió detrás de ellos. Un tono rosa intenso que vaciló y luego retrocedió hacia el edificio tan rápido como había salido. Hermione gimió. «Es inútil. Solo tendremos que seguir adelante». «Exactamente como acordamos», dijo Harry y le extendió su mano izquierda para que la tomara. Su luz se sacudió en lo que podría haber sido un gesto nervioso. Harry le apretó la mano y miró hacia los ladrillos mientras ella los golpeaba en el patrón de la entrada. Era hora de ver si unos pocos meses habían calmado el furor que había en torno a él. Hermione miró furiosa a la bruja mientras salían de Gringotts. ¡Qué descaro! La mujer había alejado a sus 2 hijos de ellos como si fueran pirañas. Y desafortunadamente, no era la primera vez que ocurría durante la hora que llevaban en el callejón. Le preocupaba que la bombardearan con papeles para que Harry los autografiara, una perspectiva un poco embarazosa, ya que Harry apenas sabía escribir. Le preocupaba que la gente le pidiera estrecharle la mano, o una entrevista, o simplemente que los acosaran para charlar sobre una cosa u otra. No esperaba el silencio que los siguió, los ojos que se negaban a mirarlos, las brujas y los magos que huían de su presencia como si fueran demonios, o escondían a sus seres queridos como si Harry fuera a devorarlos para una cena temprana. Harry ya no era el niño que vivió, una figura salvadora que no podía hacer nada malo, un símbolo de la luz. Era el hechicero ciego, alguien a quien temer, alguien que podría matarlos con una mirada. El hecho de que los periódicos hubieran dado a entender que solo los seres malvados debían temerle no había disipado la duda de que pudiera ser capaz de hacerlo de todos modos. La bruja, al ver su mirada, se puso pálida y levantó una mano en señal de súplica. Harry la apartó de su lado, cogiéndola de la mano. Ella lo miró y vio las líneas de tensión en su rostro. Tal vez no fuera capaz de ver las expresiones de quienes lo rodeaban, pero no era sordo al repentino silencio, y seguramente notó cuando la gente se apartó de ellos para abrirse paso, algo a lo que ella no estaba acostumbrada en viajes anteriores al abarrotado callejón.
Era el centro comercial mágico más grande de toda Gran Bretaña. Nunca antes había caminado por allí sin chocarse con alguien, o sin que alguien le pisara el pie por accidente. Y después de todo, Gringotts ni siquiera tenía un pensadero. Ambas bóvedas contenían muchos otros objetos fascinantes, pero ni un solo cuenco redondo entre ellos. ¿Puedes enviar una lechuza a las tiendas para preguntar por los pensaderos? La repentina pregunta de Abby la sacó de sus pensamientos de ira. Parpadeó sorprendida. Supongo que sí. ¿No quieres al menos detenerte aquí? Señaló a solo 100 pies de distancia, donde el letrero brillante de Wizarding Wizarding Equipment anunciaba sus numerosos productos. Era una tienda general para todos los magos y, aunque tal vez no tuvieran un pensadero real, seguramente podrían indicarles la dirección correcta. Harry negó con la cabeza una vez, su salvaje cabello negro cayendo sobre su rostro y casi ocultando las cicatrices alrededor de sus ojos. Prefiero irme. Incluso su voz sonaba tensa ahora. De repente, Hermione deseó con todas sus fuerzas poder aparecerlos a ambos en la calle. «Es él», susurró emocionada la voz de un niño cerca, repetida por otros. «¿Quién?», dijo una niña en voz alta y fue silenciada con una respuesta rápida. «Ya sabes quién». Hermione se detuvo y se giró con el horror creciendo en su pecho. El chico y la chica miraban a Harry con ojos de adoración, sin tener idea de lo que acababan de insinuar. «Ya sabe quién». Un eufemismo común para referirse a un señor oscuro cuyo nombre era tan temido que ni siquiera se pronunciaba años después de que aterrorizara a Gran Bretaña. Y si alguien decía ya sabe quién, la otra persona sabía de quién estabas hablando al instante. No podías referirte a nadie más. Hasta ahora, quizás. Harry se giró lentamente a su lado, sin duda había oído lo mismo, pero se movía como si el tiempo se hubiera ralentizado para él, asimilando y catalogando cada patrón y color que veía. Hermione sintió la llamarada de energía antes de que pudiera pensar en detenerlo, y trató de no hacer una mueca de dolor cuando vio que sus ojos comenzaban a brillar mientras miraba a la chica. Gracias a Merlín era de día, o sin duda toda la calle estallaría en gritos dramáticos. Por suerte para ellos, solo los niños allí reunidos estaban lo suficientemente cerca para verlo. Algunos se quedaron paralizados por el miedo repentino. Otros solo se movían nerviosos por la emoción que les prestaba su héroe. La mano de Harry se movió y Hermione vio el destello de la piedra negra en su dedo cuando la levantó hacia ellos. A lo lejos, Hermione escuchó a alguien gritar una advertencia. Entonces, en su palma, el aire empezó a girar, y una nueva forma tomó forma. Largos tallos de metal con flores transparentes de aspecto frágil que brillaban a la luz del sol. Ella conocía muy bien ese estilo por sus diversos experimentos. Diamante. El patrón de gemas favorito de Harry. Harry se arrodilló y le hizo un gesto a la niña para que avanzara, quien dio pasos vacilantes hacia ellos, con los ojos muy abiertos ante la repentina aparición de flores en su mano. «Tomen uno». «Todos ustedes», dijo Harry suavemente, y la boca de la niña se abrió en una amplia sonrisa. Ella saltó hacia adelante y los otros niños la siguieron como perros con una correa, ojos ansiosos por la repentina recompensa. Cada uno recibió uno. Harry había preparado justo lo suficiente para cada niño. Le agradecieron fervientemente cuando se puso de pie, y ella vio que la sonrisa en su rostro era genuina esta vez. Ninguno de ellos tenía miedo ahora, aunque los adultos en la calle mantenían una distancia cautelosa. Mientras se alejaban de su nuevo grupo de fanáticos, Harry se dirigió hacia Wizarding en lugar del caldero chorreante. Hermione deslizó su mano nuevamente dentro de la de él, y él le lanzó otra pequeña sonrisa. ¿Les darás todos los diamantes y el oro para conquistarlos?, preguntó Hermione suavemente, inyectando algo de humor en su voz a través de pura fuerza de voluntad. Harry se detuvo en la puerta y la miró. Sus ojos verdes eran normales y humanos. No. Les daré algo mejor que eso si tan solo olvidaran que existo. ¿Por qué lo hiciste entonces? Porque ellos y sus padres seguramente no lo olvidarán cuando esas flores no desaparezcan en unos días, preguntó, y Harry se sacudió el cabello de la cara antes de mirar el bastón que tenía en la mano. Porque puedo, y porque son solo niños que repiten lo que sus padres se han estado diciendo y leyendo en los periódicos. No entienden, y sin embargo me tratan con más normalidad que a cualquiera de los adultos con los que nos hemos cruzado. Es mejor que les dé algo de verdad con su ficción. ¿Normalmente?, preguntó Hermione. Esa chica te llamó ya sabe quién. Una comisura de su boca se alzó en una sonrisa. A mí también me pareció divertido. Además, no lo usaron como título, sino solo como referencia. Hermione resopló, pero extendió la mano para abrir la puerta.
Murmuró su respuesta en voz baja. Estoy seguro de que el título de ese monstruo comenzó como una simple referencia también. Harry saludó a Hermione mientras la llevaban. El brillante modelo de la señora Granger estaba sentado detrás del volante. Automóviles, extraños artefactos de metal brillante y compuestos sombríos, que flotaban en el aire sobre neumáticos de caucho que él no podía ver. Lo habían asustado cuando era pequeño, hasta que comenzó a comprender mejor cómo funcionaban y cómo estaban construidos. Como la versión Muggle de las alfombras mágicas, pensó distraídamente antes de darse la vuelta para volver a entrar en Grimmauld Place. Perfeccionadas a lo largo de años de experimentación, tardaban entre 3 y 6 meses en fabricarse y ensamblar las piezas, y normalmente solo duraban varios años antes de que su descomposición las hiciera inutilizables. Aún así, los automóviles eran muy superiores a las alfombras mágicas. Su potencial por sí solo era mayor. Había una razón por la que el autobús noctámbulo utilizaba tecnología Muggle hasta cierto punto. Robaba la carrocería de un autobús y lo encantaba para que funcionara con magia, capaz de hazañas que ningún automóvil normal podría realizar, casi indestructible si se mantenían sus protecciones. Podría pasar un año de su tiempo solo buscando una forma de convertir más automóviles Muggles para que funcionen con magia de tal manera que los Muggles nunca sepan que es magia. Un combustible sintético, tal vez. Crear acero reforzado que en verdad estuviera encantado para ser 10 veces más fuerte que los componentes modernos. Más seguro, más limpio, Harry caminó hacia sus notas y las de Hermione en su oficina, hablando con la pluma autoescrita mientras exponía su idea más reciente antes de dejarla a un lado. Todavía no. El mercado de los automóviles sería mucho más difícil de entrar, con materiales únicos o no. Tenían que empezar a pequeña escala, primero desarrollar su reputación y establecer contactos en el mundo empresarial. Había 1.000.000 de posibilidades que podían explorar. Harry se sentó, quitándose la capa de invisibilidad de los hombros para sostenerla en su regazo mientras pensaba en la transacción en Wiseacres. No había pensaderos a la venta en los estantes. Eran demasiado raros, demasiado caros y no había mucha demanda por las dos razones anteriores. La mayoría de las familias que podían permitírselo ya tenían uno. Desafortunadamente, los últimos Black habían sido enterrados con Walburga Black, y los Potter no habían tenido uno en generaciones. Pero él podía encargar uno a medida para él, que era exactamente lo que había hecho en Wiseacres. Hermione había sido más específica que él. A él no le había importado realmente cómo lucía el objeto, solo que funcionara. Hermione, sin embargo, parecía disfrutar mucho mirando las opciones, así que le dijo que eligiera lo que quisiera. Después de todo, también era para ella. Solo faltaban 1 o 2 meses para que pudiera verla. Aún tenía sus dudas de que ella pudiera ver su propia visión, pero si el recuerdo se veía desde fuera, seguramente él podría verla. Le molestaba que otros pudieran ver una parte de ella que él no podía ver. Si había alguna manera posible de cambiar eso, aunque fuera temporalmente, lo intentaría. Reclinándose en su silla, Harry cerró los ojos, extendiendo distraídamente la capa sobre su rostro, cayendo mentalmente en la luz oscura que lo rodeaba, un refugio pacífico en el que estaba empezando a confiar debido al brillo constante del color y la luz que lo rodeaban. Mi propia versión de cerrar las persianas contra el sol, pensó Harry distraídamente y sonrió contra la tela. La primera vez que Creature vio las piernas de su amo separadas de su cuerpo invisible, entró en pánico, y en su mente vinieron a la mente demasiados incidentes de desmembramiento de jóvenes hijos negros. La segunda vez, su corazón dio un salto de miedo repentino cuando se topó con la cabeza flotante del maestro Potter mientras caminaba por el pasillo. Su cuerpo ocasionalmente se hacía visible a medida que la capa que vestía se movía con cada paso. La tercera vez, solo se quejó con disgusto. Cada vez después, cuando solo pequeñas porciones de la anatomía de su maestro estaban a la vista, zapatos colgando distraídamente sobre un cojín del sofá, una mano estirada de la nada para agarrar una pluma o un trozo de pergamino, solo dedicaba un momento a pensar en la rareza de todo eso. Pero insistió, con vehemencia, en que ningún negro comía en la mesa del comedor invisible, desmembrado o sin alguna parte de sí que no se hubiera perdido en un duelo digno. Y su maestro asintió con una mirada y una sonrisa. Los odio. Los odio a todos, dijo Hermione con sencillez, una declaración incontrovertible de un hecho. Ojalá nunca hubieran nacido. Harry, apoyado contra una pared de ladrillos fuera del registro de elfos domésticos, solo asintió una vez en señal de acuerdo.
No había sido de mucha ayuda con los contratos, pero escuchar la creciente agitación de Hermione lo había puesto nervioso casi tanto como el completo silencio en el edificio mientras las brujas y los magos escuchaban con avidez cualquier palabra que pudiera decir. Así que, por pura terquedad, había permanecido en silencio a menos que Hermione le hiciera una pregunta directamente, lo cual no había hecho ni una sola vez. Estaba demasiado furiosa y lo conocía demasiado bien. Si hubiera preguntado, tal vez hubiera convertido al anciano mago que llamaba a sus elfos domésticos objetos de propiedad en un sapo. Un auténtico sapo devorador de moscas, hasta el último detalle con forma de anfibio. Es esclavitud. No me importa si los elfos domésticos necesitan una casa o una familia o lo que sea para mantener su magia. Todos eran tan condescendientes. Como si las brujas y los magos estuvieran haciéndoles un favor a los elfos al esclavizarlos. Sin sueldos, sin beneficios, sin vacaciones. Sin ropa, excepto asquerosas fundas de almohada usadas. Es degradante. Y los elfos domésticos son demasiado ciegos e ignorantes para verlo. Si tan solo los trataran adecuadamente, podría lograr que lo entendieran y se defendieran por sí mismos. Esto no puede continuar. Su voz era firme. Harry observó cómo los colores pasaban a su lado, casi sin percatarse de su presencia en el rincón ligeramente oscuro donde se encontraba el registro. Él suspiró. ¿Qué vas a hacer? Era obvio para cualquiera que la conocía que Hermione no dejaría pasar algo así. La luz de Hermione caminaba de un lado a otro a pasos cortos frente a él antes de detenerse, con una mano envolviendo su propia mano que sostenía su bastón. Voy a convencer a un miembro de Wizengamot para que haga una declaración apoyando los derechos de los elfos domésticos. Harry la miró y vio la determinación en la inclinación de su barbilla y su boca fruncida solemnemente hacia abajo. No tuvo que preguntar a quién iba a convencer primero. Aún no soy miembro oficial. Ella levantó un hombro. Tienes 2 asientos vacíos en los que no hay nadie sentado. He leído las reglas, solo tienes que aparecer cuando quieras en cualquier reunión que elijas. Es una costumbre anticuada con la que no estoy de acuerdo, prefiero mucho más una democracia representativa adecuada, pero estoy dispuesta a utilizarla en beneficio de aquellos que no pueden evitarlo. Harry sonrió levemente. Los elfos domésticos no quieren que los ayuden. Hermione se burló. Los elfos domésticos no saben que necesitan ayuda, así que no voy a empezar a defender que los ayudemos directamente. Solo que todos los contratos que vinculan a criaturas inferiores sean humanos y ofrezcan razones científicas sólidas de por qué. Los elfos domésticos son seres sensibles, y solo porque necesitan limpiar y servir no significa que deban hacerlo en la pobreza. Harry se puso de pie, más que dispuesto a irse. Así que no vamos a tener un elfo doméstico por ahora. Hermione pateó el suelo con impaciencia. No hasta que nos deshagamos de esta antigua norma del ministerio y los contratos se redacten con un límite de tiempo, no de por vida, y puedan incluir comodidades básicas como un salario y ropa adecuada. Y una cláusula de salida. Y la opción de tomarse vacaciones. Harry detuvo su creciente perorata con un beso rápido, sonriendo. No pides mucho, ¿verdad? Ella resopló, pero envolvió su brazo alrededor del de él. Solo pido lo que es razonable. Harry comenzó a caminar con ambos de regreso hacia la calle principal del callejón Diagon. Y tenéis 3 meses antes de la próxima reunión trimestral en septiembre para encontrar una manera de convencer a Wizengamot de lo que es razonable. Pero no esperéis que voten al respecto. Las propuestas se suelen hacer en una reunión, y se discuten y se presiona para que se aprueben antes de votarlas en el trimestre siguiente. La voz de Hermione fue un gruñido bajo en respuesta. No soy política. Tu peso político es la única influencia que tenemos. Viola no ha publicado un artículo en más de un año, y a partir de ahora podría parecer un poco sospechoso, especialmente si eres tú quien lo respalda. No estoy segura de estar lista para ser conocida como la Viola de Viola James, y no haría falta ser un genio para sumar 2 y 2 y obtener 4. Harry observó que los patrones se estancaban, se desviaban y, a veces, se desviaban bruscamente. No se molestó en fruncir el ceño. Había cometido ese error al entrar, y 2 brujas jóvenes habían gritado mientras otra las regañaba en voz alta por ser tontas. Y a partir de entonces, mantuvo una fachada agradable y tranquila, y también consideró no volver nunca más al callejón Diagon y convertirse en un ermitaño. Mi peso político no es insignificante, si nos basamos en las reacciones constantes de los demás. Harry miró la luz de Hermione junto a la suya, sintiéndose como si estuviera caminando bajo un océano de luz multicolor, pero rodeado por una burbuja de espacio vacío.
Si defiendo esto ahora, es probable que haya gente que salga de la nada para ponerse de mi lado, mientras que la oposición se muerde las uñas ante la idea de provocar mi ira. Supongo que la fama sirve para algo, murmuró Hermione en voz baja. Si puede evitar que una raza sea esclavizada. Harry se inclinó ligeramente hacia ella, acercándola más hasta que sus hombros se rozaron con cada paso. Ahí está mi optimista. Sabía que ella encontraría el lado positivo de la población en general que teme verme. Ella se rió. También es agradable que no me pisoteen los pies. Y me siento enormemente aliviada de que nadie nos haya pedido que posemos para las fotos. Harry sonrió. Dale tiempo. Maestro alfarero. Harry abrió los ojos ante la luz oscura de la capa que cubría su cuerpo como una manta cálida y la voz irritada de su elfo doméstico en su oído. Maestro. Creacher sabe que el maestro está ahí abajo. Tiene una visita, señor. Ante eso, Harry gimió. Había estado despierto hasta tan tarde que ya era de mañana cuando se quedó dormido, tratando de trabajar en su propia hipótesis de integrar la magia en la relatividad general. Pero intentar poner algo tan flexible como la magia en una ecuación matemática era una tarea que no se resolvería en una noche, un mes o incluso un año. Pero cada hora aún contaba. Maestro. Las huesudas manos de Creacher juguetearon con la capa, y Harry gimió de nuevo cuando se la quitaron de encima. Hizo una mueca ante la repentina afluencia de luz, el amarillo neón brillante de su elfo doméstico compitiendo con tonos de verde, marrón, morado y rojo. No es un día de escuela, murmuró y se dio la vuelta, aunque presionar su cara contra la almohada solo llenó su mente con el color verde del algodón. Creacher lo sabe muy bien, maestro. Tu mundano período universitario aún no ha comenzado. El maestro tiene una visita. El elfo doméstico se negó a reconocer que su amo había ido a una escuela mugle. Los mugles, dijo, eran personas idiotas a las que se podía engañar fácilmente, exactamente lo opuesto a cualquier cosa digna de su Lord Black. Se había conformado con el término mundano. Hermione lo había encontrado divertido al principio y tristemente válido más tarde, una vez que investigó el origen despectivo de la palabra, y juró renunciar también al término mugle. Espera, visitante. Harry se dio la vuelta y se sentó, la luz oscura se acumuló en su cintura mientras fijaba sus ojos en Creacher. Hermione está aquí. ¿Había dormido después del mediodía? Ella no iba a venir hasta las 3:30 de la tarde para hablar sobre el trabajo sobre los elfos domésticos, no, maestro. Su visitante es Albus Dumbledore, el exdirector de Hogwarts. Un hecho que al parecer le había parecido muy divertido al adusto elfo doméstico después de leer en el profeta que el mago iba a dimitir. Aunque ahora trabajaba básicamente para una familia de la luz, el elfo todavía sentía una gran antipatía por Dumbledore y cualquiera de los miembros de su Orden del Fénix. Parecía que alguien había logrado herir a Regulus Black bastante gravemente en algún momento durante la guerra. Aquí. Harry balanceó sus piernas y miró fijamente sus pies verdes, la luz dentro de ellos girando con cada latido de su corazón. Cada latido, aunque lo admito, era lento. Estaba exhausto. Obviamente, se burló Creacher. ¿Debería ofrecerle té mientras espera? Que el mago tendría que esperar era un hecho. Sin embargo, si obligaba a Creacher a servirle té, probablemente el elfo se volvería en su contra durante una semana entera. La última vez que había enojado al elfo, había tenido que tragarse sopa fría durante 3 días y esquivar muebles que de repente habían decidido reubicarse unos 30 centímetros a la derecha de su ubicación normal. El traslado de los muebles había sido peor que la horrible sopa. Odiaba que movieran sus cosas del lugar. No, está bien, gruñó Harry y se puso de pie con los ojos vidriosos. Bajaré en unos minutos. Se puso ropa limpia y comenzó a colocarse la capa de invisibilidad sobre un hombro. Mientras lo hacía, se le ocurrió una idea. Tal vez Dumbledore quería recuperar la capa. Sobre mi cadáver. Pensándolo bien, Harry dobló la prenda y la colocó dentro de su cajón, tejiendo rápidamente el patrón de una protección sobre ella por si acaso. Luego se dio la vuelta para descubrir qué era lo que buscaba exactamente el exdirector. El patrón del mago era tan sólido como siempre, una luz azul pálida, poderosa y fuerte, las motas escarlatas de su familiar Fénix estaban esparcidas por su pecho como pintura salpicada accidentalmente contra una pared. En su opinión, el rojo y el azul realmente no combinaban bien y, si algo sabía, era juzgar bien el color. Señor Potter, el hombre se levantó de donde había estado sentado en la gran sala de estar formal de Grimmauld Place. Lamento haberlo visitado sin enviarle una lechuza antes. Lo más educado sería decirle no te preocupes por eso, pero estaba cansado y se encaminaba hacia un mal humor por eso.
Estoy seguro de que lo recordarás la próxima vez. Su voz era normalmente tan fría. Sonaba gélida incluso para sus propios oídos. Detrás de él, escuchó a Creacher soltar un jadeo de satisfacción. Dumbledore, sin embargo, estaba hecho de un material más duro. Por supuesto que lo haré. He venido a pedirte un favor, si fueras tan amable de complacerme. Harry frunció el ceño. ¿Qué podría hacer por Albus Dumbledore? Caminó hacia la silla que estaba frente al mago mayor, tomándose el tiempo de poner en marcha su mente confusa. Cuánta coincidencia había en que este hombre le devolviera su capa apenas unas semanas antes de que le pidiera un favor. ¿O ya había pasado casi un mes? Había cumplido 17 años la semana anterior y había recibido la notificación oficial de que era elegible para ocupar sus 2 asientos en el Wizengamot. Ahora era Lord Potter Black, lo quisiera o no. Era elegible para aprender a aparecerse, si era capaz de visualizar correctamente un destino, lo cual aún no era su caso. Tenía ideas para resolver ese enigma. Por ejemplo, los patrones distintivos de Hogwarts que había memorizado también deberían ser un objetivo suficiente para él, si no tenía miedo de correr el riesgo de desmembrarse. Y, sin embargo, la fragmentación se desarrolló a partir de que el mago no se visualizaba correctamente a sí mismo, no exactamente a su objetivo. Harry conocía su propio patrón de principio a fin. Dudaba que se fragmentara. Pero los profesores del ministerio no se habían dejado convencer tan fácilmente de ese hecho, y estaban demasiado asustados como para negárselo de plano. Cuando había ido con Hermione a sus clases, sus patrones habían fluctuado radicalmente cada vez que los miraba. Podía decir que no se atreverían a rechazarlo si regresaba decidido a obtener una licencia. ¿Un favor?, repitió finalmente Harry mientras se sentaba, la luz azul copiando su movimiento. Sí, hijo mío. Durante mi etapa como director he estado buscando objetos de los fundadores de Hogwarts para añadirlos a la colección del colegio. Como este era mi último año, pensé que sería una buena suerte que mi investigación me llevara al apellido Black. Parece que un objeto valioso podría haber estado escondido en la bóveda Black o incluso en esta misma casa. Con tu permiso, por supuesto, me gustaría comprobar si está realmente aquí y, de ser así, estaría dispuesto a ofrecerte un reembolso sustancial para añadirlo a la colección de Hogwarts. La mente de Harry se despejó abruptamente de su niebla cansada ante ese pensamiento. Había examinado con lupa tanto la bóveda como Grimmauld Place. Incluso el ático había sido conquistado en el último año, cada objeto fascinante catalogado y vendido o colocado en gabinetes específicos si se lo encontraba útil o interesante. Si había habido algo de los fundadores, pero, de nuevo, no había prestado mucha atención a los fundadores mismos durante su estancia en la escuela, prefiriendo estudiar el castillo en su lugar. Probablemente no reconocería ningún objeto de ellos. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Harry, y vio que la luz azul cambiaba y pulsaba. Dumbledore estaba incómodo. Ah, dijo el mago, haciendo un ruido gutural. Bueno, es un relicario relativamente pequeño, de color plateado, con una letra S estilizada grabada en un lado. Normalmente se lo llama el relicario de Slytherin. Harry se quedó helado. No podía ser. Y, sin embargo, tenía que serlo. El mismo medallón que Creacher llevaba colgado del cuello en ese preciso momento. Hermione había dicho que era de plata. La pregunta era, ¿sabía Dumbledore que el guardapelo había contenido un fragmento de Voldemort? ¿Había venido realmente en busca de un artefacto valioso o estaba buscando un alma? Y si era esto último, ¿eso significaba que finalmente tenía acceso a alguien que sabía más sobre los patrones del alma que la persona promedio? La idea hizo que su corazón se acelerara de emoción. Sé a qué te refieres, dijo Harry, intentando mantener la voz baja. Pero me temo que no me corresponde a mí dártelo. Pertenece a mi elfo doméstico. Oyó al mago jadear y vio que sus luces brillaban con el brillo de la sorpresa o la exaltación. Tal vez ambas cosas. Creacher, llamó Harry, pero el elfo ya estaba pisando fuerte por el suelo desde la puerta desde la que había estado escuchando a escondidas. El maestro se lo dio a Creacher, es de Creacher. Exigió con vehemencia la luz amarilla. Dumbledore balbuceó sorprendido. Es decir, ¿puedo pagar? ¡No! Espetó Creacher. De Creacher. Dumbledore se removió en su silla. ¿Puedo verlo entonces? Para confirmar su autenticidad. Antes de que Creacher pudiera hacer más que pisotear un pequeño pie, Harry intercedió. Déjale que lo vea. Ya has dicho que no venderás la cosa y así no tendrá motivos para volver. Siempre y cuando no intente robártelo.
Mago astuto, murmuró el elfo doméstico en voz muy baja, antes de buscar a tientas los brillantes pinchazos de metal que llevaba en el cuello, sacándoselos para depositarlos a regañadientes en las brillantes manos azules de Dumbledore. El mago le dio la vuelta entre las manos, abriendo y cerrando el broche. Los minutos transcurrieron lentamente mientras la luz azul se debilitaba ante sus ojos con decepción. Dumbledore le devolvió el relicario a Creacher, quien rápidamente giró la cadena alrededor de su cuello nuevamente, saliendo de la habitación en el siguiente suspiro antes de que alguno de los magos pudiera cambiar de opinión. Me temo que ese medallón debe ser una réplica después de todo, señor Potter. Se decía que el original había sido maldecido con magia oscura antes de llegar a manos de los negros. Harry se sentó más derecho en su silla, con los ojos fijos en la alta columna de luz de Dumbledore. ¿Qué clase de maldición? El mago se movió. Uno muy oscuro, me temo, y totalmente ilegal. Ya me he topado con otra réplica y sospecho que debe haber otra también, con la esperanza de despistar a cualquiera que busque el maldito original. Mientras Dumbledore se disponía a levantarse, Harry lo miró, la luz verde presionando el azul para darle forma humana, piel vieja y arrugada, barba larga, túnica de terciopelo suave. Harry se concentró en el rostro del hombre mientras hacía su declaración. Había una maldición sobre el relicario cuando lo encontré. El exdirector se había quedado quieto a medio camino de su silla ante las palabras de Harry. Los ojos del anciano se clavaron en los suyos. Le quité la magia oscura antes de dárselo a Creacher como recuerdo de su antiguo amo, Regulus Black. Dumbledore se sentó, su rostro delataba sorpresa, y Harry dejó que su mirada se desvaneciera mientras se reclinaba en su silla. Era respuesta suficiente. Había mucho más en este relicario que un simple artefacto para la colección de Hogwarts. Eso no debería ser posible, señor Potter. La maldición particular que lo poseía solo podía ser destruida con la destrucción del objeto. Así es como sé que el relicario de su elfo no puede ser el correcto. Sin embargo, me pregunto por qué algo así sería un recuerdo del señor Black. Harry levantó un hombro. Porque Regulus no pudo eliminar la maldición por sí mismo antes de morir, y Creacher tampoco pudo eliminar la maldición ni destruir el relicario, aunque se esforzó mucho por hacer ambas cosas. Parece que Regulus pensó que el relicario era algo muy importante de Voldemort y que necesitaba ser erradicado. Cuando me informaron de esto, me alegré de haberle hecho un favor. Harry escuchó al hombre tomar aire. Sus luces azules pulsaban con un poder creciente mientras se elevaban inconscientemente en respuesta a la inquietud del mago. ¿Cómo eliminaste la maldición? Harry entrecerró los ojos en respuesta. ¿Qué clase de maldición creías que tenía? Tenía que saberlo. Tenía que saber si Dumbledore sabía que era un fragmento de alma y, si era así, cómo Voldemort había roto su propia alma y separado los pedazos a propósito. Tal vez su propio don de manipulación del alma no era tan único como temía. Dumbledore se movió en su silla, sus manos ligeras se cruzaron tranquilamente en su regazo mientras finalmente habló. Una forma de inmortalidad. Una maldición que le permitía a Tom Riddle reencarnarse si la poseía. No es suficiente, pensó Harry. Solo he oído que la piedra filosofal puede crear una forma de vida eterna, y no es la reencarnación. Todo lo que sé apunta al hecho de que una vez que una persona muere, su alma desaparece irrevocablemente. Todo lo que vuelve a la vida en ese momento es un inferi o un zombie, una cáscara muerta. Ah, Dumbledore hizo un ruido con la garganta. Bueno, entonces ya ves el enigma y cómo debe resolverse. Para evitar que el alma abandone este reino, Riddle llevó a cabo actos muy oscuros y malvados para atar su alma aquí. Este relicario era uno de esos lazos. Harry dejó escapar el aliento y cerró los ojos a medias mientras el otro mago continuaba. Pero por su naturaleza, una vez que se hace este vínculo, el objeto no puede recuperarse entero. Debe destruirse. Confieso que no iba a donar este relicario cuando lo encontré, sino que lo destruiría de la única manera que sé. Algo que puede matar incluso el alma de una bruja o un mago. Fuego maligno. Harry entrecerró los ojos ante eso. Su fuego demoníaco no había destruido las almas de los mortífagos que consumía, aunque podía entender por qué los magos podían pensar que podía hacerlo. Eso también explicaría en parte por qué se lo consideraba un hechizo tan oscuro. Y todo esto es la razón por la que no pudo haberlo destruido, señor Potter. Ese relicario sigue intacto. Sin duda había otra maldición de algún tipo sobre él que usted disipó. Si está dispuesto, buscaría en su casa y en la bóveda el verdadero relicario. Harry sacudió la cabeza lentamente y una sonrisa creció en su rostro. Ese era el verdadero relicario.
Vi el alma rota de Voldemort dentro de él, tal como vi esa misma alma dentro de Voldemort y su serpiente cuando me atacaron en el cementerio, y nuevamente hace meses en Surrey. Los cuatro eran del mismo color y tono. Dumbledore tembló. Su luz se balanceaba como la llama de una vela arrastrada por el viento. Pero, yo no, esperé, una serpiente. La voz del mago era frágil, cansada, una sorpresa de más en el lapso de una hora. Harry frunció el ceño. Sí, había una serpiente en el cementerio. Me vi obligado a matarla, ya que tenía una gran cantidad de hechizos de protección y capturarla parecía innecesario. Me pareció mucho más importante recuperar a Voldemort y Pettigrew. Ya, veo. Dumbledore se pasó una mano por la cara, la luz azul se arremolinaba, las chispas rojas brillaban en contrapartida sólida. El corazón del hombre latía más rápido que nunca. No tienes idea, Harry, de lo feliz que me pone esto, si tan solo pudiera creerlo. Harry se movió en su silla, confundido y mucho más ansioso por cambiar el tema a cómo Voldemort había logrado manipular su alma. No lo entiendo, dijo Harry y frunció aún más el ceño cuando Dumbledore se rió entre dientes. Odiaba cuando los adultos mayores actuaban como si supieran un gran secreto que él no conocía. Me siento increíblemente aliviado, muchacho. Siempre sospeché que había 7 partes del alma de Ridley esparcidas por todos lados. Logré encontrar 3 de ellas, un diario antiguo y 2 objetos relacionados con Ravenclaw y Hufflepuff. El enigma del cementerio y luego el de Surrey dieron cuenta de 2 más, lo que suma 5. Busqué el guardapelo como el sexto, pero me preocupaba que el séptimo fuera, bueno, ya no importa. Una serpiente. Saber que mi búsqueda finalmente terminó. Tom Riddle fue enterrado al fin. Harry pensó que la mayor parte de Tom Riddle no descansaba en absoluto. Había sido muy minucioso al destrozar lo que le quedaba de alma en 2 ocasiones. Harry se inclinó hacia adelante. ¿Pero cómo lo hizo Voldemort? ¿Manipular su alma de esa manera? Todo lo que he estudiado dice que la magia del alma no ha sido dominada desde la época de los antiguos egipcios, y los textos que quedaban sobre esa magia fueron destruidos para evitar que otro el inmundo la utilizara en niveles horribles. La voz de Dumbledore era grave, o tan grave como podía serlo un mago que aún estaba en pleno éxito. Y quizás por eso el mago estaba más dispuesto a dar información de lo normal. Los magos oscuros siempre están dispuestos a hacer cosas que la gente buena no está dispuesta a hacer. Muchos maestros de las artes oscuras y de la defensa contra ellas saben que ciertos actos de violencia intencionada pueden resquebrajar y romper un alma. Asesinato, tortura, etc. Cuando se hace algo así, es simplemente una cuestión de realizar los rituales adecuados para contener el fragmento roto del alma en el objeto previsto. Hay desventajas, por supuesto. El alma que está dentro solo poseía el conocimiento hasta que se rompió. Y no tiene tanta fuerza mágica o mental como la original. Hacerlo una y otra vez, 7 veces, los Voldemorts con los que te encontraste no estaban ni de lejos tan cuerdos o con la fuerza de Tom Riddle en su mejor momento. Una suerte para nosotros. Harry parpadeó ante esa información. Sabía muy bien que las almas podían resquebrajarse y romperse. Y no solo el alma de quien comete la violencia, sino también la de quien cae víctima de ella. ¿Pero qué tipo de ritual? ¿Permitía al mago oscuro ver su propia alma para capturarla? ¿Era algún medio para crear una visión mágica temporal? Dumbledore habló con desaprobación en su tono. No es necesario que conozca esos detalles sobre la creación de los Horrocruxes, señor Potter. El ritual no permitía ver, sino que era más bien una invocación del trozo de alma roto. No diré más. No tuvo que hacerlo. Harry se desplomó ligeramente en su silla. Por unos momentos, había esperado que no fuera tan único después de todo. Un ritual para recrear su propia vista parecía plausible en su mente. Y con su vista, también obtendría todas las demás ventajas que tenía. Principalmente la capacidad de manipular permanentemente los patrones de un objeto o una persona. Dumbledore continuó, indagando. ¿Cómo sacaste el alma? Me gustaría saberlo. Podría haber salvado la diadema de Ravenclaw con ese conocimiento. No tuvo precio. A Harry no le importó en absoluto. Suspiró cansado y agitó una mano en señal de despido. Tomé el patrón de Voldemort y lo saqué del patrón de metal del relicario. Luego solo fue cuestión de matar el alma para que no buscara poseer a nadie. Aunque el hecho de que los magos oscuros pudieran ver y manipular almas matando personas era inquietante, hubiera preferido ese hecho a seguir siendo una rareza mágica. Un hechicero con superpoderes que no solo podía matar con una mirada, sino destruir el alma de otra persona, lo cual era mucho peor que la muerte. ¿Matar el alma?
La voz de Dumbledore sonaba vacía por su curiosidad. Harry miró la piedra que tenía en el dedo medio. La chispa de luz oscura era un destello de sombra tranquilizador. Tal vez pudiera matar un alma, pero no podía cambiar lo que fuera que era el anillo. Sí, respondió Harry, haciendo girar el metal contra su piel, blanco y negro sobre verde esmeralda. Hice que su luz se apagara. También lo había destrozado, demasiados pedazos para que pudieran ser devueltos al lugar al que iban las almas en el más allá. Tal como el Voldemort de su rey se había destrozado en el pavimento cuando lo partió en dos. Había un momento en que un alma estaba tan rota que ya no era un alma, sino meros fragmentos de poder desperdiciado y luz moribunda. Eso le hizo preguntarse qué había pasado con los fragmentos de Voldemort que habían regresado. ¿A dónde iban todas las almas y por qué? Desteñir. La nota en la voz de Dumbledore sacó a Harry de su ensoñación. Levantó la cabeza de golpe y vio que la luz azul seguía frente a él. Casi había olvidado que el hombre estaba allí, perdido en sus propios pensamientos. Tal vez no debería haber sido tan franco. Hermione lo habría golpeado si estuviera allí. La gente está viva. Puedo verlo, dijo Harry. Ese hecho no era nada que el hombre no supiera ya. También sé cómo luce una persona cuando está muerta. Es muy sencillo saber cómo transformar una cosa en otra. No le había dado mucha importancia a los rumores de que tenías una mirada que podía matar. Los medios de comunicación tienden a hacer declaraciones tan exageradas cuando les entra el fervor. Pero tú estás diciendo que es verdad. Hermione definitivamente lo iba a matar. Harry se enderezó, pasándose una mano por su cabello alborotado con frustración. No es, pero era cierto. Los papeles no, pero los papeles tenían mucha más razón de lo que ellos mismos sospechaban. No entiendo por qué eso es tan importante. No es diferente de cualquier hechizo capaz de matar, o de cualquier medio mugle, para el caso. Pero era importante. Un hechizo requería tiempo, conocimiento e incluso práctica para lanzarlo. Un arma, al menos tiempo para apretar el gatillo. Todos requerían algún tipo de puntería. Él, si quería, solo necesitaba mirar. Todo lo que necesitaba era la voluntad de detener una luz estampada. Y solo él mismo, que él supiera, podía dañar tanto el alma como el cuerpo. Lo entiendo, señor Potter. Aunque le sugiero que se guarde para sí el conocimiento de esa habilidad. Muchos no creen en lo que está escrito en el profeta, gracias a Merlín. Pero si usted reconociera esa habilidad, el miedo que ahora siente por parte del público sería 10 veces mayor. Incluso el ministerio podría involucrarse, aunque no sé cómo. Usted es una celebridad y, además, un lord por partida doble. Eso le da cierta protección al menos. Aún así, es mejor evitarlo. Ese es mi plan, replicó Harry. No tengo ningún deseo de que se sepa. Bien. Muy bien. El mago dejó escapar un suspiro y se levantó lentamente. Ha sido un día muy enriquecedor. Gracias. Harry apartó la mirada de la luz azul y volvió a mirar el anillo. En cualquier momento. Y cuando Dumbledore finalmente se fue, Harry subió las escaleras hasta su habitación y se dejó caer sobre la cama, desmantelando el cajón protegido e invocando el patrón brillante y sombreado que había dentro de él, colocando la capa nuevamente sobre su cuerpo con un movimiento de poder verde. Y trató de convencerse a sí mismo de que no se estaba escondiendo antes de volver a caer en un sueño sin sueños. Hecho. Su tarea de más de 2 décadas quedó cumplida. Ya no habría más señor oscuro Voldemort. La profecía se había cumplido después de todo. Harry Potter, con el conocimiento que el señor oscuro desconocía, había logrado destruir los horrocruxes que quedaban. Se acabó. Albus miró su antigua casa familiar en Godric's Hollow, con una sonrisa creciendo en su rostro arrugado. La Orden del Fénix podía disolverse por última vez. Ya no habría más búsquedas, preocupaciones, esperas ni suposiciones. Era hora de que un anciano disfrutara de su retiro. Es hora de que el mundo siga adelante sin Albus Dumbledore al mando. Aunque, por supuesto, no estaba del todo dispuesto a retirarse por completo. Aún había trabajo que un mago de su edad podía hacer. Con una sonrisa, Albus se hundió en su silla junto al fuego, y una mano se dirigió distraídamente a la larga y delgada varita en su antebrazo con un toque suave. El pensadero llegó una semana antes de que comenzara el trimestre, a finales de agosto. El cuenco brillaba con magia, con hechizos tan espesos que el patrón de piedra púrpura que había debajo apenas era visible. Había tintes rojos de varios amuletos, hebras doradas de hechizos protectores y una telaraña del blanco más puro que podría avergonzar la sombra de un fantasma.
Hermione lo sostuvo en sus manos azul y violeta y balbuceó sobre lo hermoso que era y lo emocionada que estaba, colocándolo en la mesa de la sala de estar, pasando los dedos sobre runas que solo ella podía ver y diciéndole con su voz alegre cómo había leído sobre los hechizos para recuperar hebras de memoria. Ni siquiera se molestó en intentar convencerla de que esperara hasta que hubieran terminado de comer la cena que Creacher había preparado. Él también estaba emocionado, tan emocionado que se sintió temblar. Tú primero. Como acordamos, insistió él, y Hermione resopló, pero sostuvo su varita en su cabeza y retiró hilos plateados de su memoria. Mientras descansaban en el cuenco, ambos se inclinaron sobre el pensadero y juntos, con sus dedos entrelazados, tocaron el recuerdo. Harry sintió que lo atrapaba. La magia en la cuenca se elevaba para capturar su mente, arrastrando la luz verde hacia el interior de su red. Entonces, de repente, apareció el color y Harry sintió que volvía a caer en la confusión. Todo era plano, opaco, sin vida. El mundo entero estaba muerto, salvo un rayo de luz que entraba por un lado. Se encontraba en un mundo muerto, rodeado de colores que no tenían sentido para él. «Harry». Escuchó la voz de Hermione y vio movimiento. «Este es mi recuerdo de la primera vez que vi la biblioteca de Grimmauld Place». «Yo, Harry». Él retrocedió ante el movimiento, sacudiendo la cabeza bruscamente, incapaz de hablar. Ella era marrón. 4 tonos de animal, rato sobre caballo sobre nutria sobre perro, enfundada en el púrpura brillante de la dura piedra de granito que no debería moverse y todo era tan plano. Harry. Su boca, lo que tenía que ser su boca, él conocía su forma, se movió, pero todo lo que podía pensar era que sus labios parecían fuego retorcido. Pero no había vida en él. Unas manos muertas se extendieron hacia él y él se estremeció al verlo, retrocediendo otro paso, con los ojos girando por la habitación con la frenética esperanza de encontrar algo que tuviera sentido. No había patrones, solo formas, no había vida, solo delgados rayos de luz. Se sentía como si estuviera dentro de una representación visual de un apocalipsis. «Harry, ¿qué pasa?» Su voz era suplicante. En contra de su voluntad, sus ojos se volvieron hacia donde ella estaba. Incorrecto. Pensó frenéticamente. Retorcido, feo, incorrecto. Y lo que era peor, la habitación que debería haberle resultado familiar, que una parte de su mente sabía que era su propia biblioteca, no tenía profundidad. No estaba seguro de si podría dar un solo paso sin chocar contra una pared pintada. Nada tenía sentido. Los colores no eran los adecuados, no había movimiento, ningún flujo de un objeto hacia otro, ningún remolino de magia que lo guiara. Nunca había visto el mundo tan quieto y sin vida. Incluso bajo su capa el dibujo se movía. Fue una pesadilla que nunca supo que había tenido. Ver todo su mundo destruido y muerto a sus pies, torturado en colores y formas que no eran los suyos, y a su Hermione, su luz, transfigurada en una mezcla muerta de animales que se movían en una macabra parodia de la vida. «Tengo que irme», tartamudeó Harry, y con un frenético giro de poder destrozó el recuerdo que lo rodeaba, mientras el grito de Hermione resonaba en sus oídos. La luz volvió a inundar su mente y nunca se había sentido tan aliviado al ver aquel maravilloso caos. Se alejó tambaleándose de la mesa, chocó contra un podio decorativo y cayó al suelo. Se oyó el sonido de un cristal roto a su lado cuando cayó una lámpara. Harry. No quería mirarla. No quería ver esa horrible figura todavía bronceada y morena, con un temblor moviéndose a través de él contra su voluntad. Una luz azul y violeta le iluminó el rostro y le hizo levantar la cabeza, llenando su visión con la vida única de Hermione. La vio latir en el patrón amado y se debilitó en su agarre mientras ella se arrodillaba frente a él, respirando profundamente mientras él trataba de calmar su corazón palpitante. ¿Qué diablos pasó? Gruñó ella contra su frente, y él respiró hondo antes de responder. Ciencia. Tenía que pensar en ello racionalmente. Agnosia, pronunció la palabra y se aferró a ella como a un salvavidas. Había leído sobre ella, en sus estudios años atrás, cuando intentaba comprender cómo y qué veía, antes incluso de entrar en el mundo mágico para conseguir su varita, se había topado con el término. ¿Qué? Preguntó Hermione y Harry se apartó lentamente, poniéndose de pie y mirando a su alrededor con atención, aliviado de que su mundo siguiera siendo como él lo entendía. Agnosia. Incapacidad para procesar algunos tipos de información sensorial. En mi caso, en tu memoria, la vista. Harry sacudió la cabeza bruscamente, como si eso pudiera aclararle la mente, y se sintió un poco tonto, la vergüenza le subió por el pecho. No pude soportarlo, admitió finalmente, las palabras tratando de atorarse en su garganta.
Hermione lo envolvió en sus manos reconfortantes. Describe lo que viste. Su pregunta sonaba familiar, clínica y tranquila, como si se tratara simplemente de otro de sus experimentos en el laboratorio. Supuso que sí. Uno que acababa de estallarle en la cara. Sintió que otro temblor lo recorría, y los brazos de ella se apretaron mientras él hablaba. Estabas muerto. Su voz se quebró, y sintió que su rostro se calentaba. Todo estaba muerto. Todo estaba mal. Formas y colores y griega. Como un hechizo de transfiguración que salió mal. Y tú, eras lo peor que he visto en mi vida. Se detuvo, horrorizado, e intentó aclarar. Quiero decir, parecías una mezcla de felino y equino con un poco de nutria marina y no tenía sentido. Llevabas ropa hecha de roca y tu boca estaba en llamas. Ella empezó a temblar contra él. Él se apartó, preocupado por haber herido sus sentimientos aún más que simplemente llamarla la peor cosa que había visto en su vida. Hermione emitió un sonido ahogado, y antes de que él pudiera alcanzar su rostro para palparle las lágrimas, el sonido se convirtió en una risa total. Él la miró desconcertado. ¿Por qué te ríes? Ella inhaló aire entrecortado y pasó una mano por su rostro mientras mechones de cabello morado se agitaban alrededor de su cabeza. Oh, Harry. Estaba tan preocupada de que no te gustara mi aspecto. ¿Y tú? Comenzó a reírse entre dientes. ¿Crees que soy lo peor que has visto en tu vida? Se rió a carcajadas y Harry frunció el ceño. ¿Qué? ¿Por qué te ríes? Preguntó. ¿Estaba agafada? Las manos de Hermione acariciaron sus brazos, su luz parpadeaba mientras sacudía la cabeza, su cuerpo todavía temblaba con una risa apenas reprimida. ¿Por qué? Fue tan tonto. Preocuparse por algo así, cuando nunca antes habías visto a una mujer en persona. Por supuesto que pensarías que todos parecemos monstruos híbridos. Los colores están mal. Y tú ves la luz como vida, y yo solo veo luz que viene del solo de las lámparas. No puedo creer que no haya considerado eso en todo el tiempo que perdí preocupándome de que no te gustara lo grandes que son mis pechos o lo salvaje que es mi cabello. Harry bajó la mirada y pensó que sus pechos tenían el tamaño perfecto para sus manos, por todas las veces que los había estado tocando últimamente. Había pasado mucho tiempo con ella y cuando estaba solo pensaba en ellos, en cómo se sentían, en la piel suave y el sutil aroma de ella. Pero ni siquiera los había notado cuando la Hermione animal se había acercado en el recuerdo, demasiado horrorizada como para mirar más de cerca. ¿Puedes dejar de mirarme el pecho ahora? La voz de Hermione sonó divertida y los ojos de Harry saltaron para encontrarse con los de ella. Hombres, ¿en serio? Suspiró y se apoyó en él, pero él sintió su sonrisa en su cuello. Ella no estaba enojada con él. Gracias a Merlín. Bueno, dijo Harry finalmente. Creo que va a llevar mucha práctica acostumbrarse a ver eso. Intentó no estremecerse de nuevo ante el horrible pensamiento. Hermione comenzó a tirar de él hacia el pensadero. En ese caso, veamos uno de tus recuerdos. Quiero ver algo grandioso. Hogwarts, tal vez, o el dragón en el torneo. Harry se sintió tan aliviado de que ella no quisiera intentar mirar otro de sus recuerdos que no se molestó en decirle lo mucho que dudaba de que ella pudiera ver lo que él veía. Después de experimentar el pensadero él mismo, su opinión había cambiado de todos modos. El dragón, entonces. Hogwarts se podía ver detrás del estadio, dijo Harry, y sacó el recuerdo con un toque de su bastón de fénix rojo después de que Hermione hubiera sacado su propio recuerdo del cuenco. Toma mi mano, dijo, y tomó su luz entre las suyas. Juntos, alcanzaron el líquido plateado y fueron atraídos una vez más hacia una luz abrumadora. Hermione se sorprendió de que la luz no fuera tan brillante como imaginaba. Brillaba con todos los colores del arco iris, algunos más brillantes que otros, algunos casi como sombras. La mayoría parecía moverse, latiendo a un ritmo suave, mientras que otros solo brillaban de forma constante. Primero vio las barreras. Era difícil no ver el brillo dorado que formaba el cielo sobre ellos. Mientras la multitud vitoreaba en el recuerdo, Hermione sostuvo la mano de Harry con fuerza entre las suyas y miró del cielo dorado al castillo púrpura, cuya forma le resultaba familiar, pero estaba compuesto por millones de luces individuales, como los pequeños píxeles de una pantalla de computadora antigua si sostenías tu rostro a centímetros de ella. Había demasiados colores diferentes a su alrededor para que pudiera distinguirlos. El suelo era verde y violeta a la vez, como si estuviera en un mundo extraño. Se movía como un río, agua verde que corría alrededor de piedras violetas, haciéndola tambalearse con un vértigo repentino, mientras su mente esperaba movimiento.
Se volvió hacia Harry y lo vio como normalmente lo hacía, cabello negro y piel blanca, sin adoptar los matices de su recuerdo. Él señaló y ella siguió su dirección para ver una enorme masa de luz anaranjada, que extendía alas de color hacia el cielo dorado. El dragón suspiró y pudo ver unas crestas a lo largo de su espalda, un patrón como de escamas de pescado que recorrían su color. Es hermoso. Se movía con gracia, agachado sobre globos anaranjados más pequeños, sus huevos. ¿Dónde estás? Le preguntó a Harry y él los giró a ambos. Vio una luz verde esmeralda que se acercaba a ellos y que le resultó sorprendentemente familiar. Era el tono con el que brillaban sus ojos cuando la miraba. Una mirada que hacía que su piel hormigueara con su energía y le daba un deseo cada vez mayor de envolverlo en sus brazos y darle besos suaves en la boca. Frunció el ceño de repente cuando la luz verde se acercó. Había algo fuera de lugar. Un color diferente, rojo intenso, como sangre. Harry siseó a su lado, su mano apretando como un torno alrededor de la de ella, y ella sintió que su poder aumentaba, ondulando el recuerdo y amenazando con destrozarlo como había hecho con el de ella. ¿Qué sucede? Le preguntó, apartándose de la esfera verde con forma vagamente humana para mirarlo de frente. Sus ojos estaban clavados en sí mismo mientras la luz verde pasaba junto a ellos, siguiendo su avance hacia el dragón. Parecían arder de intensidad y rabia. ¿Qué sucede? Nunca me había visto a mí mismo, dijo, y las palabras le cayeron como piedras. Nunca me había visto por completo. Mis manos, mis piernas, pero no, hizo un gesto hacia sí mismo. Eso no. Eso no. ¿Qué? Miró de nuevo y sus ojos se fijaron en el color rojo sangre que se cernía sobre la luz esmeralda. Y de repente recordó sus notas detalladas, incluso cuando Harry respondió a su pregunta. Voldemort.